Muy buenos días. Un tribunal constitucional indebidamente constituido al servicio del Gobierno y éticamente desacreditado por estar compuesto con magistrados que participaron en la elaboración de la ley del aborto de Zapatero avalan esa misma norma. Casi 13 años guardada en el cajón, el tribunal rechaza por 7 votos frente a 4 el proyecto de sentencia elaborado por el magistrado Enrique Arnaldo. Este magistrado propuso avalar, por un lado, el sistema de plazos y, por el otro, anular el artículo que estimaba como insuficiente la información que se proporciona a la mujer que quiere abortar. Lo que se denunciaba es la escasa información previa al aborto, con el añadido de buscar que no se diera solo por escrito en un sobre cerrado, sino también de forma verbal. Ese ha sido el punto clave para que Arnaldo se haya negado a realizar la redacción de otro proyecto de fallo por tener que obviar esta cuestión, por lo que ahora tendrá que hacerse un nuevo texto que correrá a cargo de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, del sector progresista, por lo que tiene asegurada su aprobación cuando se vote en un futuro pleno. Hay varios asuntos que sobresalen de esta decisión del Constitucional. El primero de ellos, que el aborto será considerado un derecho cuando no puede entenderse como tal, porque es el pilar del que se desprende el resto y con lo que se declara constitucional que hay personas que no tienen derecho alguno. Y otro de ellos se refiere a la legitimación de este Constitucional y de sus magistrados. Sus posturas anteriores han comprometido, sin lugar a dudas, la imparcialidad que se espera y se exige de aquellos que han sido llamados a hacer valer derechos que son fundamentales y que son el sostén de nuestra Constitución. Algo que choca directamente con los tiempos que se han tomado para resolver tras el retraso injustificado y amparado por intereses políticos. Solo el futuro juzgará el genocidio que se está permitiendo. Quizás se preguntarán entonces cómo se pudo negar algo tan obvio como la muerte de un ser humano puede justificarse también de esa forma. El mal es antiguo y lo que para unos es sangre inocente derramada, para otros es el paraíso del aborto, un ineludible derecho de las mujeres y de progreso. Lloraremos por los sin voz que no pudieron ver ni tampoco darnos su luz. Terminamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos encima de la mesa. Tendremos que hablar, por supuesto, de la ley del solo sí es sí de Irene Montero, de la situación económica de las familias, también de los premios Goya que son este fin de semana y muchos otros más asuntos que marcan la actualidad de la semana. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Bueno, buenos matizando porque... Yo te los deseo así. Ya, pero ya sabes que eso, los viernes ya no son lo que eran. Ya. Supongo Nos que falta José en la cocina. Exactamente, con lo cual la alegría de los viernes ha menguado un pelín. Yo es que vengo un poco más contenta de ayer en El Gato, que comí ensaimada, jamón... Ah, claro, ya lo vi, ya venía de Baleares. Pero sí estoy algo más alegre que un día normal, porque por fin esta mañana, en una televisión, concretamente en Antena 3, por qué no decirlo, ha salido un tema de esos que yo llevo años persiguiendo, que es el tema de los niños tutelados. Y parece que hay un caso que se va a poner ya a la vista de todo el mundo y ya no seremos 4 tontos predicando en el desierto o 20 tontos, sino que seremos alguno más. Leo el titular porque es muy interesante. Eso lo ha movido una fundación que se llama Fundación Raíces y se titula "La Administración condenada a indemnizar con 150.000 euros a una madre y a sus 2 hijas por los daños causados al separarlas con una retirada de tutela injustificada". Bueno, los expertos hablan de retiradas de tutela injustificada en España. Miles. En total, en España hay unos 60.000 niños tutelados. ¿Son la mayoría injustificados? No lo sabremos nunca, porque como no intervienen más que un señor de servicios sociales, en concreto esta señora tuvo la desgracia, que es muy habitual, de que siendo madre soltera con 2 mellizas, se fue, pidió ayuda a los servicios sociales. Y los servicios sociales decidieron que la ayuda que tenía que hacer es quitarle los hijos. Más o menos, ¿eh? Lo podrán ver en Fundación Raíces, el caso bien explicado, yo lo subiré a mi blog, pero como eso es muy habitual, o sea, a mí me han contado desde que ha entrado una señora de servicios sociales a mirar los armarios y al ver que tenía muchas pastillas la madre, se ha llevado al niño, no, cuidado, no se la ha llevado al servicio social, llegan 20 guardias urbanos para llevártelos. Y si esperas que entre un juez vas bien arreglado porque puede tardar 1 año o 2 o eso nunca. La explicación que te da la gente de eso es que hay 6.000 euros de media por niño mensual. Con lo cual, los centros que acogen a esos niños puede ser que sean subvencionados con 6.000. Yo no sé si son 6.000, me lo ha dicho mucha gente. No he comprobado el dato de si la financiación europea más la comunidad
la de Madrid o la de Baleares o la que sea, más no sé qué, llega a 6.000. Pero vamos, que hay dinero por medio seguro y que basta ver un centro tutelado para ver que si son 6.000 euros se los debe quedar alguien, porque allí, si hay 30 niños, 6 por 3 es una burrada mensual que daría para ir al Ritz probablemente. Desde luego, tremendo. Don Rodrigo Rato, que nos va a acompañar en la primera parte de este programa. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, tenemos que hablar largo y tendido de la situación económica. Pues tenemos que hablar que el principio de año ha sido sorprendente y, aunque no sea habitual, por una vez podemos decir que hay cosas positivas y otras pues que hay que enfrentarse a ellas, ¿no? Pero sí, hay un cambio de visión de la economía mundial y de la economía europea muy interesante. José Ramón Riera, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Solo una cosa, yo te quería pedir un favor. Cuando hables del Tribunal Constitucional, no les llames progresistas, llámales izquierdistas, porque de progresistas no tienen absolutamente nada. Son izquierdistas, y muy izquierdistas además. Progresista puede ser perfectamente cualquiera que diga, dentro de la economía, que hay que reducir los impuestos para que tenga más dinero la gente. Yo creo que eso es progresista. Y a mí me van a llamar de derechas por decir que es esto, pero creo que es progresista plantear reducir gasto público, es decir, bajar los impuestos y que la gente tenga mucho más dinero. Esos señores que están en el Constitucional, de progresistas no tienen absolutamente nada. Son izquierdistas. Toma nota. Son rojos. O sea, y hay que decírselo, porque además, es decir, hacen gala y ejercen de ello, no de progresistas, de izquierdistas. Ni menos de constitucionalistas. Muchísimo menos de constitucionalistas. Y nos tendrás que contar los datos que nos has preparado para este viernes. Sí, hablaremos de la deuda enero-enero, de la subida de los tipos de interés y de un ejemplito que he preparado para que veamos lo que simplemente con la deuda que se tiene que renovar, es decir, y el nuevo tipo de interés que ha pagado el Tesoro en este mes de enero, el incremento que se va a producir en la deuda, la renovación de la deuda, solo si se mantiene al tipo de interés actual. Y para cerrar la mesa, Elisa Vigil, muy buenos días. Muy buenos días. No sé si tan buenos cuando ayer teníamos la triste noticia de que realmente se creen que son 900 las condenas que se han visto rebajadas de violadores por culpa de esta fatídica ley que se llama sí es sí, pero que hay que decir no es no, y cada día que pasa y sigue esa ley activa, siguen saliendo sentencias cada vez más estremecedoras, ¿no? Entonces, no sé si son tan buenos cuando tenemos 900 víctimas que van a ver a sus violadores en la calle antes de tiempo, o que ya hay más de 40 excarcelados. Así que ojalá esto cambie esta semana, porque no podemos seguir así. Bueno, Elisa, me has dejado alucinada con lo que me has contado fuera antes de entrar a programa con el asunto de las batas. De cara a esa manifestación de sanitarios. Así es. Se están viendo ya tiendas que tienen oferta en batas sanitarias. Entonces yo realmente lo que vengo a reflexionar aquí, una vez más, ya lo ha dicho la presidenta Ayuso en muchas ocasiones, esto se trata una vez más de una huelga política que están secundando una parte muy, muy pequeña de los 90.000 sanitarios que tenemos en la Comunidad de Madrid, cuando se están intentando pues, llegar a acuerdos, pero claro, llegar a un acuerdo requiere que la otra persona quiere llegar a un acuerdo. Pero cuando hay un email, cuando hay un audio que está diciendo que esta campaña tiene que llegar hasta las elecciones para intentar medrar un gobierno, sinceramente eso no es luchar por mejores condiciones. Luego hablaremos de todo ello. Pues si les parece, comenzamos tratando el asunto de los precios, la cuestión de la cesta de la compra, que está bajo lupa después de que esta misma semana la vicepresidenta económica Nadia Calviño y también María Jesús Montero, las dos que intentaban aparentar ser ciudadanas de a pie, dijeran que ellas ya empezaban a notar esa bajada de los precios en algunos productos de la alimentación cuando iban al supermercado. Sin embargo, en la calle esa bajada no se está notando tanto. ¿Han bajado o no han bajado los precios de los alimentos con la última rebaja del IVA? La ministra de Asuntos Económicos dice que ella sí lo ha notado. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios. ¿Y los españoles se creen a Calviño? Yo creo que Nadia Calviño vive en una realidad paralela. Yo creo que ella es la única que lo nota, sí. No te digo que mentira y gorda. Normal que no se la crean. Según un estudio realizado por Facua, sobre 1.000 alimentos este mes de febrero, 1 de cada 5 han incrementado su precio a pesar de la bajada
bajada del IVA. Teniendo en cuenta el análisis realizado entre el 6 y 7 de este mes de febrero, los precios se incrementaron en más de un 17% en comparación con el pasado 30 de diciembre. Algunos supermercados, como Hipercor o Carrefour, fueron los que más subieron sus precios y otros como Mercadona o Alcampo los que menos. Por mucho que a los comunistas Juan Roig les parezca un capitalista despiadado, Mercadona fue el que menos contribuyó a que alimentos como las frutas y verduras, la leche o el aceite subieran considerablemente su precio. Para la ministra de Hacienda, ir a hacer la compra es tan habitual como para la de Asuntos Económicos. Sí, además habitualmente siempre deprisa y corriendo, porque lo hago y lo procuro hacer, ¿no?, durante los fines de semana, que busca uno un poco más de tiempo. Bueno, como la mayoría de la familia y yo creo que de las mujeres que trabajamos, pues normalmente el fin de semana es nuestro favorito a la hora de hacer la compra y por supuesto que sí, claro, nosotros somos personas normales. E insiste en que los precios de los alimentos han bajado. Yo creo que el IVA de los alimentos se nota en la cesta de la compra, sin duda. Es un esfuerzo que hacemos el conjunto de los españoles para que podamos tener una cesta más asequible a pesar de la importante inflación que todavía tenemos y a pesar de que somos el país con la menor inflación del conjunto de la zona euro. Ya lo ven, la utopía de los políticos de izquierda es muy fantástica, pero muy poco acorde con la realidad que viven los españoles. En ese informe que precisamente le estábamos contando, Facua pone algunos ejemplos. Dice que, por ejemplo, un kilo de arroz en el mes de diciembre costaba 1,89 euros y que ahora en el mes de enero está ya casi rozando los 3, 2,68 exactamente. Por otro lado, también hay analistas que dicen que el ritmo de subida de los precios de los alimentos no se va a moderar hasta final de año. No sé qué pensáis. Yo he montado una asociación con otros amigos a la búsqueda del supermercado de las ministras para poder ir a comprar. Y entonces nos estamos recorriendo Madrid, hemos dado varias vueltas, no lo encontramos. Y, por ejemplo, el último, que acabo de venir aquí al lado, me he llevado un susto porque he visto oferta de aceite. Digo, ahí va, igual es este. Coño, 6,25 un litro de aceite. 6,25, perdón, un litro de aceite de oferta. Eso está aquí al lado, ¿eh? Entonces, 30 de diciembre se comercializaba el aceite de oliva a 5. Pues ahora 6,25 de oferta. Sí, sin oferta son 6,60. Con lo cual quiere decir que este supermercado tampoco es el de las ministras y mira que está cerca de los ministerios. Seguiremos buscando los de la asociación. Ahí invito si alguien quiere ponerse, porque Madrid es muy grande. Riera. No, vamos a ver. Yo las entiendo, se han echado al monte directamente y lo único que intentan es defenderlo absolutamente indefendible. Las bajadas del IVA que hemos tenido, vamos a ser realistas, han bajado los que había al 4, los han bajado al 0, los que había al 10 los han bajado al 5, la carne y los pescados no han sido tocados. Yo leía un par de informes que hay publicados en diferentes medios de comunicación los primeros días de enero, donde se hizo un estudio de la bajada real de todos los productos que habían bajado y estaban afectando entre 3,5 y 4, entre 3,5 € y 4,5 € una compra en media de 50 euros. Perdona, eso era, si calculabas el IVA bajado, pero no si ibas al supermercado porque podían haberlo bajado. O sea, diríamos era el estudio teórico. El estudio teórico daba que se podía llegar a ahorrar bajar 4 y pico, entre 3,5 y 4,5 euros en los alimentos. Te decía, una botella de aceite, los huevos, un litro leche, de pasta, una docena de huevos. Es decir, era la bajada que se esperaba media entre 3,5 € y 4 € máximo. No iba a bajar más. Es decir, los precios siguen subiendo, lo acaba de decir Francas. Una botella de 1 litro de aceite normalito está por encima de 0,4. Está por encima de los 6 euros. Si ya te vas a un aceite un poquito más premium, con más sabor y tal, estás en 10,5, 11, cuando antes estabas en 7,5. Yo compraba en un supermercado americano que tengo tarjeta y que tiene grandes descuentos, mi botella de aceite especial tal me costaba hace un año y medio 7,99, el año pasado 9,99 y el otro día 11,99, sí, casi 12. Botella especial de aceite, pero con un gran descuento que tienes por ser de tarjeta, por la tarjeta que tengo. Con lo cual,
no es cierto, los precios están subiendo. O sea, digan lo que digan, los precios de los alimentos están subiendo y se puede comprobar en cualquier compra que hagas de cualquier tipo de producto. Entonces, cuando desde ciertos partidos políticos se pide, por ejemplo, la eliminación del IVA a la carne y al pescado, que no se tocó y se mantiene en el 10%, si seguimos viendo que estos precios siguen subiendo, esa posible eliminación de este impuesto en la carne y el pescado, que no es nada rechazable, puesto que estamos a las puertas de unas elecciones, ¿serviría de algo o no? Siempre sirve. Algo siempre. Es decir, bajar el IVA siempre sirve. Es más cara la carne que el pan, con lo cual si bajas el IVA de la carne, te ahorras más que del pan, eso es evidente. Con lo cual siempre es un sirve porcentaje el IVA. Sí, y es la única medida que en estos momentos, para intentar frenar esta inflación que tenemos en la línea alimentaria, es decir, se puede tomar. Yo que no veo otra. Eso, y que cada vez al costar mayor la cesta de la compra se va a reducir, quieras que no, el gasto va a ser el mismo, pero la cantidad de productos se va a reducir, con lo cual en el tiempo, es decir, la oferta de esos productos se va a producir menos. ¿Por qué? Porque no se vende lo suficiente y van a empezar a bajar los precios. Pero eso lleva como doctor Rodrigo Rato sabe muy bien, entre 6 y 9 meses que se llegue a producir el efecto traslación de la reducción del consumo a que efectivamente bajen sustancialmente los precios. Y nuestra inflación, como sabemos, primero, la teníamos antes de tocar los índices. Es decir, en España el índice de precios de los alimentos estaba por el 15% y luego teníamos una inflación subyacente muy alta en el 8%. O sea, con lo cual tenemos un problema, aunque diga el gobierno que no, un problema muy serio. Bueno, yo creo que habéis dicho casi todo lo que se puede decir sobre esto. Lo que no cabe duda es que estamos en un periodo en que los precios siguen subiendo. Podéis decir, el gobierno dice, bueno, mis medidas sobre el gas, sobre el tope del gas, la excepción ibérica, todo eso, de lo que yo creo que hemos hablado aquí la última vez, está teniendo efectos, probablemente los tenga, sí. Lo que hay que ver es si esos efectos estamos embalsando unas subidas para tenerlas que demostrar más tarde. Pero bueno, dejándolo aparte, esos efectos se producen, pero con eso y todo, la inflación ha subido 1 décima en enero y la subyacente, como estabas tú diciendo, es la que nos indica lo que está pasando de verdad en la economía, porque la inflación general puede estar sometida a vaivenes muy fuertes del petróleo, de los alimentos frescos. La otra es la inflación que ya se ha metido en el sistema. Y entonces una inflación del 8% metida en el sistema, pues de algún sitio tiene que venir. O sea que eso es indudable. Lo que pasa es que estamos entrando en la parte más dura de toda esta operación, que es cuando el crecimiento empieza a caer, el empleo empieza a caer y la inflación todavía no cae. Entonces, ese es un camino muy doloroso y, desde luego, muy difícil para el que está gobernando, no cabe duda, pero cada cual se encuentra, no siempre, toda la culpa es suya, pero alguna sí hay, ¿no? Entonces, estamos entrando, hemos visto cómo la economía española se ha desacelerado en el último trimestre y desde la mitad del año. Estamos viendo cómo las tasas de empleo se están frenando y empiezan a aparecer tasas muy serias de desempleo, con todos los problemas de medición que se están generando como consecuencia de que el gobierno no nos dice cuántos fijos discontinuos existen, que son una nueva figura, no nueva, pero una utilización masiva de una antigua figura que no tenía importancia y que ahora tiene muchísima importancia. Estamos hablando de millones de contratos ahí, de millones de personas. Entonces estamos en la fase en la que los precios caen despacio, o algunos no caen, y no están cayendo porque la inflación sigue subiendo, no sube al 10%, pero sube al 7 y pico, y la subyacente, una vez más, como hemos mencionado, está subiendo, está en el 8, que es una de las más altas de Europa, y sin embargo nuestra actividad económica empieza a resentirse. Y esto va camino de la cura más dura, que es, bueno, los precios caerán cuando no podamos, la gente no compre o compre menos. Entonces eso es una evolución muy lenta y que debería de venir acompañada de medidas presupuestarias, como puede ser, por un lado, bajar el IVA en determinados productos, pero también reducir ciertos gastos que son inflacionistas claramente e inútiles, y medidas que hagan que la economía sea más competitiva. Ayer leía una comunicación de
de CEPIME, la Asociación Empresarial de la Pequeña y Mediana Empresa, que hablaba de que, claro, es verdad que el salario mínimo interprofesional, que a ellos les afecta mucho, porque son probablemente la parte económica que más asalariados de ese tipo tiene, junto con el campo, había subido el 65% desde el 2016, me parece que era la cifra. Pero la productividad había caído. Claro, si nuestra productividad está cayendo, nuestro crecimiento económico no tiene buena pinta. Y eso es lo que deberíamos dedicarle esfuerzos y tiempo para conseguir que nuestra productividad mejore, ¿no? Todos sabemos el dato realmente escandaloso, y es que aumenta el empleo público pero bajan las horas trabajadas. Entonces, y que además, cuando queremos médicos no hay médicos, cuando queremos policías no hay policías, cuando queremos asistentes no hay asistentes. Y ese empleo público, ¿dónde se crea? ¿Dónde está? Pues seguramente empleos administrativos que son innecesarios, ¿no? Entonces, ahí, claro, un año electoral, ¿para qué nos vamos a engañar? Un año electoral es muy complicado que nadie tome ninguna decisión. Unos porque no han llegado y otros porque se están marchando. O a lo mejor no, pero bueno, eso es lo que parece que según las encuestas que va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, las ministras, pero es difícil que la población se crea lo de las ministras. La prueba es que no se lo ha creído, ¿no? Entonces, porque claro, pues las experiencias personales, pues todo el mundo tiene experiencias, vamos, yo creo que todos nos damos cuenta de que no solo nuestra compra en el supermercado, sino el café que nos tomábamos en el bar, pues ha pasado del 1 al 2 al 3, y dices, bueno, ¿y cuánto me va a costar tomarme un café o un té en esta ciudad, ¿no? Estamos en una fase muy dura en ese sentido. Yo al principio, cuando me has preguntado al llegar, decía que venía con buenas noticias. Bueno, buenas noticias mundiales y europeas. La famosa recesión, que se decía un poco de broma, bueno, y con rintintín, que era la más anunciada de la historia, porque llevábamos desde el verano hablando de que venía una recesión, pues no se acaba de materializar, lo cual es una buena noticia. La economía occidental está resistiendo los desafíos del año pasado, que no han sido fáciles, una guerra, precios, inflación, una pandemia, mucho mejor de lo que cualquiera podía esperar. Y eso es buena noticia. Países muy importantes para nosotros como Francia, o como Alemania, o como Italia, que son nuestros principales clientes, no tanto Inglaterra, que le va peor, pero ahí hay otra historia, están resistiendo mejor la situación. Pero, Alemania ha decrecido un 1,7%. Sí, pero las cifras del enero y febrero, industriales, etcétera, son más positivas. Y Alemania, hay que reconocer que Alemania es de las que se ha llevado la mayor bofetada como consecuencia de la ruptura con Rusia de la compra de gas. Sí, pero el índice de volumen de ventas al comercio mayorista y minorista en diciembre en Alemania cayó un 5,3%. Sí, Esto publicado ayer por Eurostat. El último trimestre fue recesivo en Alemania, sí. Pero los primeros datos de este año empiezan a no indicar esa situación. En Francia se habla de que la recesión se va a esquivar, en Italia también, en España, según los datos oficiales también, en Estados Unidos también. La economía china se ha reincorporado a la economía mundial después de la catástrofe del cierre a cal y canto para combatir la COVID. O sea, todo eso tiene ingredientes buenos, máxime cuando nos hemos enfrentado a una subida de precios internacional brutal y a un apretón, a una desaceleración monetaria, a una subida de tipos de interés que todavía no ha acabado. Y que, como José Ramón decía, no ha llegado toda, o sea, irá llegando a la economía. Esto tiene un decalaje y eso tenemos que ver qué daño nos hace ese decalaje. Pero en cualquier caso, de una recesión generalizada mundial, como nos anunciaba el Fondo Monetario Internacional en noviembre, ahora estamos en una situación en la que parece que no vamos a tener ese problema y que nuestras economías, mal que bien, van a superar un desafío como fueron los del año 2022, muy considerables. Ahora, eso no quiere decir que no vayamos a un entorno de crecimientos muy bajos. Y ese es el problema. Nos vamos a enfrentar a un entorno de crecimientos muy bajos, con tipos de interés más altos de lo que estábamos acostumbrados, que van a seguir subiendo, con compras de deuda pública que se han cortado en Estados Unidos y se van a cortar se van a reducir, no a cortar en Europa a partir de marzo. Y yo diría que las dos palabras claves para el año 23 en el que nos encontramos van a ser liquidez,
que va a ir reduciéndose y por lo tanto eso va a doler, y proteccionismo. Vamos claramente a una época de proteccionismo en que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa 800.000 millones de dólares para fomentar su industria. Europa ha puesto más. Otra cosa es que los gaste con eficiencia o a la rapidez que los Estados Unidos. Aparte del famoso paquete Next Generation, ese que en España no acaba de completarse, Europa, según las últimas cifras que han salido publicadas, tiene ayudas de Estado por 750.000 millones, de los cuales la mitad es Alemania y el resto somos los demás. España con muy poco, con 10 millones, o sea que tiene muy poco que jugar, no tiene cartas. Por eso es tan grave que no utilicemos los fondos Next Generation a la velocidad que sería necesario. Y entonces el proteccionismo, pues el proteccionismo ya lo conocemos porque hemos vivido muchos años bajo el proteccionismo, no es algo novedoso ni moderno. Quiere decir que yo trato de que las cosas se produzcan en mi país, bueno, o en mi zona. Bueno, eso tiene ventajas, indudablemente, pero tiene costes desde luego de inflación, porque ya no compramos lo más barato, sino lo más próximo, y puede tener otros y unas veces... Y después, claro, ¿quién puede dar ayudas de Estado? Pues ¿quién puede dar ayudas de Estado? Estados Unidos, Alemania, y ya después empiezas a ver que el personal no tiene dinero para dar ayudas de Estado. Entonces, el recurso que oímos a veces en muchos sitios y en nuestro país también, de que sea Europa, pero Europa somos nosotros. Es decir, eso de que sea Europa, Europa tendrá que sacar el dinero de algún bolsillo, y el bolsillo es siempre el mismo, el ciudadano europeo. Entonces, el tema de las ayudas de Estado va a ser un tema que va a tener mucha importancia para el desarrollo de industrias tecnológicas, medioambientales, limpias, etcétera, y en la que la competencia se va a hacer con chequera, porque ya eso se ha roto. Estados Unidos se ha declarado un país proteccionista, y Estados Unidos, pues es mucho Estados Unidos para llevarle la contraria. Claro, sin duda. Yo quizás lo que más destacaría aquí es el cambio de discurso que ha tenido el Partido Socialista, ¿no? Que cuando se propone en un primer momento por parte del Partido Popular que hay que eliminar el IVA de los productos de primera necesidad, de los alimentos, y decía que, bueno, que éramos unos populistas, que si estábamos locos y demás, luego vienen, lo hacen ellos y lo venden como si fuese la mejor política y se les hubiese ocurrido, hubiesen inventado la bombilla. Creo que eso sería lo primero que destacaría en todo esto, es decir, el Partido Socialista ya sabemos que es un partido absolutamente trilero en este momento, que ya no es solo que coja a los fijos discontinuos en un Excel y los vaya moviendo de un sitio a otro para no tener paro en España y para mentir a la Unión Europea, para maquillar realmente los datos de parados que tenemos actualmente en España. Y estamos viendo ejemplos como, por ejemplo, Italia, que ha llegado Meloni, está bajando los impuestos, está trabajando porque al final se genere riqueza. Aquí si no empezamos a pensar en que hay que disminuir gasto público, bajar impuestos a las familias. Es que yo hoy he leído un titular que es: Sánchez se queda con 1.000 millones de la subida de pensiones al no deflactar el IRPF. Es decir, han subido las pensiones a las personas mayores para intentar ganar unas próximas elecciones, y lo que no han dicho esas personas mayores es que muchos de ellos van a tener que hacer una declaración de la renta y van a tener que pagar por ella. Pero el año siguiente. Sí, pagan al año siguiente, pero bueno, que claro, es la trampa. Claro, por supuesto. Tú vas dopado a las elecciones, claro, y al año siguiente y el año te que pegan viene, el sablazo. pero que están engañando a la gente, claro. Están tratando, es que son unos trileros. Claro. A lo que se están dedicando es a engañar a Santa María de todo el mundo. No tienen vergüenza de ningún tipo. Claro que bajar el IVA en los alimentos puede suponer un beneficio, pero al final, ¿yo qué hago? La cesta de la compra, no creo que como las ministras, pero yo que intento cocinar para toda la semana, es que me ha subido todo. No es solo que me suba la comida, es que cocinar me sale más caro porque la luz me sale más cara y yo tengo vitrocerámica, pero si tengo gas también me sale más caro. Y entonces, aparte de que destinas un tiempo muy importante para tener la comida preparada y cocinada para el resto de la semana, y que como yo lo hacen miles y miles y miles de hogares en España, realmente el problema, el drama de todo esto es que la gente ya no llega no a final de mes, no llega a mitad. No llega a mitad y seguimos pagando la fiesta del quilombo que está pagando al final toda España. Pero claro, disparamos el gasto público, disparamos la deuda, 1,5 billones de deuda. ¿Quién lo va a pagar esto? Todos nosotros. O sea, esa es la auténtica realidad. Y esta gente lo único que está vendiendo ahora es: este puesto de la administración pública lleva tu nombre. Esa es la campaña del Gobierno de España.
Esa es la realidad. En vez de decir, oye, vamos a deflactar el IRPF, oye, vamos a ver las cuotas de autónomos, oye, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, no paramos de deflactar el IRPF en el tramo autonómico. Eso se tendría que hacer a nivel estatal. Es decir, tener una cuota cero durante los 2 primeros años para los autónomos, que decían que si Ayuso eso era una locura, eso tendría que ser una política de carácter nacional. Claro, con esta gente que solo tiene una visión cortoplacista para ganar unas elecciones, que les da igual las familias, que les da igual que una persona mayor después, el año que viene, tenga que pagar su declaración de la renta, que son lo más inhumano que se ha visto en la política en décadas, sinceramente no sé qué esperamos. ¿Estas señoras van a hacer la compra? Pues como Pilar Llop en la línea 6 de metro, todavía no ha salido. Ahora seguimos hablando de la situación económica. Antes nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad, no sin antes recordarles que, como ya saben, y me he encargado de decírselo aquí todos los días, El Gato al Agua se va de gira. Ya saben que pueden ustedes acudir como público si así lo desean. Les recuerdo las fechas. El jueves 16 de febrero es la primera parada de esta gira del Gato. Vamos a estar en Valencia. El 23 de febrero en Oviedo y el 2 de marzo nos vamos hasta Murcia. ¿Qué tienen que hacer para conseguir su asiento? Pues simplemente gestionar esa entrada a través del club de amigos, ya sean socios o no. En ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, 91 616 24 64. Si lo prefieren, y que además también es mucho más rápido, la página web clubdeamigos.eltorotv.com. Encontrarán en el apartado de agenda un calendario con un desplegable y ahí, si hacen clic directamente en el día, se pueden apuntar. Y si no, ya lo saben, el número de teléfono 91 616 24 64. Pausa para la publicidad, 2 minutos y enseguida volvemos, les esperamos. Miren, lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Fórmense, señores jueces, fórmense. Una política solo puede proponer más penas. Es una política de pena, es una pena de política. Carla Toscano dijo: señora ministra, libertadora de violadores. Yo creo que es cierto y agregaría algo más. No solamente son libertadores de violadores por error, lo son porque esa fue la intención real. Pasan 5 minutos de las 12:30, ya estamos de vuelta en Dando Caña y como saben aquí se lo hemos contado muchas veces, ese desánimo con las cifras del paro juvenil en España, las más altas, por cierto, como les hemos comentado muchas veces, de Europa. Una tendencia que dibuja un futuro negro y más aún cuando conocemos estudios que muestran lo que van a ver ahora mismo en su pantalla. ¿Cuáles son las profesiones más deseadas en función del tipo de países en el que estemos? Este estudio lo que hace es consultar cuáles han sido las búsquedas a través de Google. Es decir, lo que se analiza es la búsqueda concretamente de cómo ser influencer, de cómo ser abogado, cómo ser médico. La búsqueda más realizada en España es la de ser influencer. Por tanto, se saca la conclusión de en España que el trabajo más soñado por la mayor parte de la sociedad es el de ser instagramer o influencer. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo? ¿Qué clase de jóvenes buscan ser antes que ser médico, abogado o cualquier otra? Esta conclusión no la sé. Creo que el que ha sacado esta conclusión, un curso de sentido común y algo de estadística no le iría nada mal. Porque claro, si me está diciendo las búsquedas de Internet, es el colectivo de gente que busca por Internet, no el colectivo de gente que vive en un país. Y la gente que busca por Internet, pues ya se tiende bastante a trabajos que van en el entorno Internet. Y claro, el chollo Pero en el podemos entorno hablar Internet, también de gente más joven que consulta todo a través de Internet. Claro, con lo cual el chollo en Por eso Internet todavía más preocupante. ahora mismo es influencer, pero yo los jóvenes que conozco no quieren ser ninguno influencer y son gente que usa Internet. Quieren ser lo que somos, lo que ha sido la gente normal, quieren ser empresarios, quieren ser abogados, quieren ser, y de hecho las universidades, la Universidad Facultad de Influencer no la veo Lena, y la Facultad de Abogados de tal, sí está Lena. Con lo cual, el genio que ha hecho esto está muy bien para publicar, pero yo lo matizaría mucho. Riera. A ver, vamos a ver. Es decir, yo tengo 2 jóvenes en mi casa, los hijos de mi mujer, que tienen 19 y 14 años. Los dos, lo del TikTok, lo llevan a las mil maravillas, son cracks. Yo nunca he visto a gente que se maneje. Ya la mayor ha abandonado Instagram, que era su tal, ahora es TikTok. Pero por otro lado,
Es decir, siendo así, ella ha empezado la carrera universitaria queriendo ser, es decir, está estudiando criminalística y psicología simultáneamente, un doble grado. Hombre, es decir, manejando el TikTok me parece estupendo, pero afortunadamente ha tenido sentido común. O sea, no ha ido a la facultad de influencer. No se ha ido a la facultad de influencer. Y que hablando con ella, a ver, dice, vamos a ver, sigue a muchos influencers, sí, porque los sigue, porque bueno, les dan noticias interesantes, hasta mi mujer, que también es muy joven, que tiene 35 años, es decir, sigue muchos influencers porque le viene muy bien para determinados temas en cosméticos, en no sé qué, en determinados temas les viene muy bien. Pero si ella, por ejemplo, mi mujer, está plantándose en este momento de hacer un máster en relaciones internacionales porque le interesa mucho la política internacional. Bueno, utilizar las tecnologías, pero de eso a ir a la universidad de los influencers, como dice... Sí, aquí que no Francas, sí, no hay. Elisa, bueno, yo sí que quería daros un dato que yo creo que es interesante, y yo que estoy en TikTok también y demás, y es que de los más de 10 millones de influencers activos que hay en Europa, el 15% son españoles. Es decir, estamos hablando de que 2 de cada 10 habitantes en España son influencers, que dentro del mundo de los influencers hay microinfluencers, medianos y luego grandes, ¿no? Los que podemos entender como tal. Lo que me parece quizás más preocupante de esto es que la única salida que están viendo muchos jóvenes es lo de voy a ser influencer. Creo que ese es el paradigma, ¿no? Al final, ¿qué mercado de empleo estamos generando en España? ¿Qué oportunidades estamos generando para los jóvenes si únicamente puedes optar a cada vez más limitadas son tus opciones, ¿no? En los colegios no se fomenta de ninguna manera el emprendimiento. Pensemos que solo en 2 libros, si no recuerdo mal, en toda España se hablaba bien de la figura del empresario. Si se demoniza lo que es un empresario, que generalmente es un pequeño empresario que saca un negocio con mucho esfuerzo y con mucho cariño adelante, si se demonizan esas figuras, pues al final un poco lo que vas generando es, por un lado, gente que quiere de algún modo vivir de mantenido por, y claro, eso hay que utilizar muy bien las preposiciones en muchas ocasiones, y sí que hay mucha gente joven que está buscando esto porque es lo que está consumiendo auténticamente. Quizás no hay tanto contenido de médicos que salga de manera tan brillante, pero sí que también están destacando otras profesiones, pues porque hay influencers dentro de determinadas carreras que sí que están destacando pues el papel de la abogacía, el papel de la enfermería, pero claro, ¿a qué mercado laboral nos están lanzando a los jóvenes? ¿Qué oportunidades reales tenemos? Es decir, me parece triste que únicamente se pueda optar a tener un tipo de carrera de este estilo y que no puedas ser, si tu sueño es ser abogado, pues ser un gran abogado, porque sabemos los problemas que enfrentan los abogados a día de hoy, ¿no? Por poner ese ejemplo. Pero que sí que es cierto que están despuntando y que tenemos en España muchos y grandes creadores de contenido, que al final ahora, ya que los chavales no consumen tanto la televisión, por ejemplo, pues sí que están en otros medios de comunicación y consumen por ahí, entonces los anuncios tienen que ir metidos por esas plataformas, y está cambiando mucho en ese sentido en la economía, ¿no? Es decir, ya las marcas no gastan tanto dinero en publicidad en televisión como antes, y sí que gastan en Instagram, en Facebook, en Google Ads. Está cambiando el paradigma. Yo también lo que intentaría hacer atractivas son nuevas carreras que van a ser muy necesarias de cara a futuro, a empleos que ni conocemos y que, claro, hay que saber código, hay que saber programación, hay que saber qué es Internet, hay que saber Big Data, hay que saber blockchain, hay que saber qué seguridad vamos a tener en Internet en el futuro. Todas esas cosas son herramientas que vamos a tener que ir dando a los jóvenes para que se puedan desenvolver en este mundo. Sí, pero fíjate, tenemos una cantidad de titulados superiores, es decir, españoles, que en la época de la crisis del 2008 al 2013, en 2010 en adelante, emigraron y que no van a volver. O sea, yo tengo un hijo mío, es decir, que vive en Alemania desde el 2012, que se ha afincado en Alemania porque es ingeniero informático y aquí no tenía ni una sola oportunidad de encontrar trabajo. De su promoción, hay 14 viviendo por el mundo. De los 30 amigos que eran de promoción, 14 viviendo por Europa y por Estados Unidos. Uno en Boston, 2 en Alemania, otros en Reino Unido.
quedan 16 en España. Es decir, pero a todos les pagamos la carrera, es decir, con nuestro dinero. Y se están aprovechando el resto del mundo, de los universitarios españoles, que podrían hacer una magnífica función en estos momentos en España. Rodrigo, ¿qué está pasando con el empleo y la juventud? Bueno, para empezar, influencer es como si quieres que te toque la lotería, ¿no? Es decir, porque claro, bueno, yo no digo que no sea un trabajo porque no lo conozco muy bien, pero supongo que tienes que estar todo el día delante de la cámara tratando de influenciar a quien te vea para comprarte ropa o para lo que sea, ¿no? Del tipo de influencia que quieras tener. Pero bueno, supongo que eso es una especie de sueño, como si quieres ser actor de cine, ¿no? O tener un Oscar, ¿no? Hay gente que lo consigue, o sea que tampoco es tan raro. Bueno, es raro, pero hay gente que lo consigue. Yo creo que hay se habla de nuestro fracaso desde el punto de vista del empleo juvenil, que llevamos con él pues desde hace 40 años, pero es que eso va unido a otra estadística, y perdón por utilizar estadísticas, que es el fracaso escolar. Si vemos, España está a la cabeza, después de Rumanía, del fracaso escolar en toda la Unión Europea. Eso es un dato que debería de preocuparnos tanto como el que haya 60.000 chicos fuera de sus familias. El fracaso escolar es una muestra de fracaso social brutal, porque ahí hay, aparte de un gasto público o privado que se ha desperdiciado, porque esas personas han tenido unas formaciones que han fracasado, todo el modelo está en crisis. O sea, si lo que hacemos es producir fracaso escolar, que la gente abandone la educación, pues es porque la gente cree que no le va a dar resultado la educación. Y después, sí, yo tengo 3 hijos y hay 2 que viven en el extranjero. Indudablemente el mundo es global, no sé, y mucho más en la Unión Europea es europeo, entonces probablemente nos tendremos que ir acostumbrando a que pues, la gente emigra, igual que emigraban antes a América, pues ahora emigran a la Unión Europea, y si no se te van a Asia, ¿no? Que está más lejos. Pero bueno, si nuestra economía no ha sido capaz de mejorar su renta per cápita real desde el 2005, pues es que los chicos y las chicas no podrán estar aquí esperando a ver si esto cambia, ¿no? Tendrán que ponerle ruedas. El otro día, hace muy poco, era el día de las oposiciones de todos estos chicos y chicas que quieren entrar en la profesión. El MIR. Pero entonces son ya gente que ha estudiado 7 o 8 años de carrera, que además para poder entrar en esa carrera de medicina tenían a lo mejor una media de 8 o de 9. O sea que estás hablando de la élite de nuestra sociedad joven, ¿no? De nuestros jóvenes. Y solo pueden entrar la mitad. Bien, y al mismo tiempo tenemos las calles llenas de médicos en toda España quejándose de que no ganan dinero y que además no tienen minutos para atendernos, y además tenemos el retraso en las operaciones y el retraso sanitario. Bueno, alguien tendría... ¿Y por qué sucede eso si al mismo tiempo, solo en el último trimestre del año, perdón, reiterar el dato, hemos contratado o ha contratado la Administración española 20.000 nuevos empleos públicos? Pero no ha sido ninguno para médicos. No se puede proteger a las mujeres porque no hay policías. ¿Y por qué no? Entonces tenemos, por un lado, un problema educativo que de una vez tenemos que reconocer, porque vivimos no se puede reconocer nada que se haya hecho mal durante la democracia, no puede ser, hay cosas que son obvias. Hay un fracaso escolar que es una cosa gravísima para el futuro del país, y después hay un empleo público que no se aplica a la gente que necesita el país en este momento, que probablemente son muchos más médicos y menos funcionarios detrás de un ordenador. Pero además es que el cambio tecnológico que viene, la semana pasada... las 2 grandes compañías tecnológicas, Microsoft y Apple, anunciaron que tienen sus propios modelos de inteligencia artificial. Sí. Al parecer ahora los nuevos modelos de inteligencia artificial, tú hablas con el ordenador, vamos a simplificar, aquí yo por lo menos no soy un experto, y le dices, oye, necesito que me hagas un trabajo sobre la conquista de América. Y le dices, no te preocupes, yo te lo hago. Sí. O quiero que me hagas una sinfonía romántica con este tipo de instrumentos. No te preocupes, yo te la hago. Entonces, había un profesor que decía que
los exámenes van a tener que volver a ser orales porque si no... Exacto. Si no, no vas a saber si al que estás examinando es al alumno o estás examinando a una inteligencia artificial. Bueno, o sea, lo que quiero decir es que los cambios están siendo brutales desde el punto de vista tecnológico. No estoy nada seguro de que nosotros estemos preparados para eso, nada seguro. No creo que nuestra administración esté preparada para eso y no estoy muy seguro de que, que nuestra administración no está preparada para eso, estoy seguro. Sí. Que nuestro sistema educativo no está preparado, no lo sé, pero con este fracaso escolar. Entonces, yo pondría el acento en los poderes públicos, y ahí incorporo a los partidos políticos, a que realmente el fracaso escolar sea una de las índices que nos cuenten cada mes, porque ahí está. Eso también es inflación, aunque creamos que no, porque claro, si tenemos una mano de obra poco cualificada, pues estamos listos desde el punto de vista de la productividad, ¿no? Entonces, los problemas de la economía y de la sociedad española son los que son y no son otros. No tenemos un problema de alimentación, no tenemos un problema quizás de clima, tenemos un problema de agua y tenemos un problema de educación. Y llevamos con lo mismo desde hace decenios y simplemente le damos patadas para adelante a la lata para no enfrentarnos al problema. Y ese es un fracaso desde el punto de vista social, ¿no? Sí, no, es que has tocado dos temas que como ciudadana de a pie me excitan un poco. Tema empleo público. Hombre, es curioso que el empleo público en España, que ha crecido probablemente más que el privado, se haya dado en temas administrativos cuando estamos en época de Internet. Porque justo Internet lo que haría es que desaparecieran la mayoría de trabajos administrativos. O sea, un policía por Internet es una cosa complicada, porque el robot policía aún no funciona. Pero en cambio que la propia Internet haga las cosas, sobre todo cuando ya no puedes ir a casi ninguna oficina de la administración, porque lo hace lo hace otra cosa y no tienes un funcionario, pues es bastante escandaloso. No se sabe dónde ha ido a parar ese empleo público, pero hay quien piensa que ha ido a parar a engrosar la lista de los señores que buscan votos para los distintos partidos desde distintos puntos de la administración. Y lo segundo, que es todavía más interesante, fracaso escolar. Claro, fracaso escolar quiere decir que desapareces del sistema. España ha inventado un sistema que es la ley CELA, para que no se nos ocurra. Que es para que no desaparezca el sistema, te regalamos el sistema. Exacto. Entonces, lo que se trata es de no suspender con casi nada, que no te vayas de ninguna manera, que acabes con el título simplemente por estar, es decir, la educación parking, y entonces Europa no se pone nerviosa porque en España no habrá casi fracaso escolar. Si con ese remedio somos la segunda potencia en fracaso escolar, imaginaros si tuviéramos una educación en serio, como hace años que nadie propone. Bueno, la última propuesta fue una tal Ley Wert, que ya se encargó otro propio ministro del PP de cargársela, que fue ese chico que vino de Europa, que no me acuerdo cómo se llamaba. El que vino, el siguiente, el que sustituyó a Wert en la ley de educación. Había sido eurodiputado todavía, ese Méndez de Vigo, que lo único interesante que tenía la ley Wert, que era, por ejemplo, las evaluaciones externas al sistema, que es una manera de saber si tú funcionas bien o mal, cosas de estas, se las cargó porque eran conflictivas, claro. Pues entonces, con ese sistema lo que hay que hacer es, cuando nace un niño, se le da una bolita de qué carrera quiere tener, se le da el título y así no hay fracaso escolar en ningún sitio. Tiene EGB, bachillerato y universidad aprobada y tenemos todos perfectamente situados. Ahora todos imbéciles también. José Ramón, hablemos de deuda y de esos datos que nos has preparado. Vale, vamos a ver. Lo que he preparado es dos cosas hoy para que veamos con respecto al tema de la deuda. La primera es cuánta deuda, cómo se ha movido la deuda de enero del 2022 a enero del 2023. Y vemos que la deuda en total ha crecido en 77.000 millones de euros. Pero si nos fijamos, es decir, línea por línea, vemos que a corto plazo el Tesoro se ha movido muy bien. Ha reducido la deuda en letras a corto plazo, ha reducido los bonos a menos de 10 años y ha reducido la deuda en divisas y la ha concentrado toda, muy bien hecho, perfectamente bien hecho por la parte del Tesoro Público, en bonos a más de 10 años y la ha colocado en 90, mientras en los otros ha bajado, es decir, la ha crecido en 93.000 millones. Ya deuda a enero del 2023, me he equivocado yo, va de 21-22 y es 22-23. Simplemente cometí un error en mi hoja electrónica.
Con lo cual vemos que la deuda que ha generado Pedro Sánchez, es decir, Administración General del Estado, ministerios, organismos autónomos y seguridad social, ha crecido en 77.000 millones de euros. El Tesoro lo que ha hecho ha sido proteger esa deuda, es decir, se la ha quitado de los cortos plazos porque sabe que está subiendo los tipos de interés y están subiendo de forma sustancial, y se la ha llevado a deuda a más de 10 años. Concretamente, en enero ha convertido 3.000 millones de euros a más de 15 años. ¿Qué sucede? Es decir, que el mismo Tesoro publica que el año pasado, en enero, es decir, la compra de deuda, es decir, media en el gobierno español era prácticamente insignificante, se estaba pagando a un 0,5% de tipo de interés, y el día 31 de enero, en el PDF que ha mandado el de Tesoro, que ha publicado en las estadísticas del Tesoro Público, el tipo de interés a enero 2023 es el 3,207. Es decir, ya ha pagado por los bonos y las obligaciones a más de 10 años, en concreto a 15 años, un 3,2%. España tiene que renovar este año 250.000 millones de euros de deuda, más menos unos 50.000 que se nos va a generar seguro, sí o sí, porque aunque la economía, como muy bien dice Rodrigo, no vamos a entrar en recesión, pero no vamos a crecer muy poquito, y mucho menos del 2,1% que ha previsto el gobierno. ¿Vamos a crecer un 1 y pico? Pues posiblemente crezcamos un 1 y pico al final del año. Pero ¿eso qué va a provocar? Con los gastos públicos que tenemos, vamos a superar de largo los 50.000 millones. Pero yo lo que quería hacer, para tener un número redondo, digo, 250 que tenemos que renovar, 50 que vamos a generar. Si hoy tuviésemos que financiar esa deuda que vamos a generar, más la que tenemos que renovar, al 3,2% de tipo de interés que ha pagado el Tesoro oficialmente en el mes de enero, esto nos costaría 9.600 millones de euros más. Como esta deuda siga creciendo y como los tipos de interés sigan creciendo, y yo creo que todos tenemos muy claro que eso que hoy estamos pagando a 3,2, que el Tesoro ha pagado a 3,2, se va a ir bastante más arriba, entre otras cosas, porque el Banco Central Europeo en marzo ya ha dicho que va a subir y posiblemente suba un 0,5 y no va a poder parar, porque todavía la inflación de Europa está en un 10,5 oficialmente en el mes de enero, a datos provisionales, pero que dentro de nada los tendremos definitivos, y por mucho que baje en el mes de febrero, va a seguir teniendo que apretar y apretar y apretar. Con lo cual, a este paso nos vamos a tipos de interés del 5%, y 300.000 millones vistos en su global al 5%, estamos hablando de 15.000 millones. Si además, que no son exactos, porque se pagará a medida que los vas generando, es decir, si hiciésemos una media, tendríamos que dividir esto por 2, es decir, que serían 4.800 millones, porque tú no lo renuevas todo el día 1, lo vas renovando y vas renegociando a lo largo del año. Pero como los tipos de interés también van a ir creciendo, cada vez que renegocies nueva deuda, la vas a pagar más cara, independientemente de que te la lleves a más largo plazo o a menos largo plazo. Y esa es la situación. La gestión del señor Sánchez en el año 2022 ha sido que nos ha generado 77.000 millones de euros de deuda. Y además los tipos de interés, como ya el Banco Central no está comprando a barra libre, es decir, tenemos que salir a los mercados, y los 3.000 millones que ha colocado a más de 15 años el Tesoro Español los ha colocado al 3,207% de tipo de interés. Y esta es la realidad, y no la digo yo, la dice alguien tan claro como es la web del Tesoro. Sí, sí, y yo creo que además, José Ramón, sería súper interesante aterrizar esto a cifras de andar por casa, ¿no? Estábamos hace unos meses diciendo que cada hogar en 2018 tenía que pagar de deuda pública unos 63.000 euros, y que actualmente estamos llegando a 80.000 euros por hogar
que debemos los españoles. O sea, lo digo porque a veces hablamos de estas cifras y yo creo, bueno, nos perdemos porque decimos, ostras, ¿y esto a mí a cuánto me sale? Es que estamos hablando que cada casa en España tiene que asumir 80.000 euros de deuda que se han gastado un gobierno social comunista y que está despilfarrando de mala manera. Es decir, tenemos el gasto público disparado, se están gastando 500 millones de euros en un Ministerio de Igualdad que lo que ha demostrado es que es lo más desigual que nos podemos echar a la cara y oye, es que nadie está diciendo al final a los españoles cuánto van a tener que asumir por culpa de malas políticas y malas decisiones. Es que esto lo pagamos todos. Sí. Aquí sí que Hacienda somos todos y nos van a ir quitando cada vez más y menos capacidad económica. Yo no tengo los datos por hogar, lo tengo por persona, por cabeza. Y estamos en 36.500 por persona. 36.500 euros por persona. Pues niños y ancianos. Eso que lo sepan. Claro, tú divide 1.510.000.000 entre 47 millones de habitantes y te sale 36.000 euros. Pues por hogar estás hablando de más de 100.000, porque 4 personas por hogar, bueno, puede que... Ese 3 y pico, sí. 3 y pico, pongamos pues 3. Pero a 33 son 100.000. Son 100.000. Sí. Pero ahí hay una cosa muy importante, es decir, desde el año 2014 hemos entrado en una fase que se acaba ahora, se acaba en marzo del 2023, que es la fase en la que el Tesoro español y el Tesoro alemán y el Tesoro holandés y el Tesoro italiano le vendían, en el caso español, el 100% de la deuda al Banco Central Europeo, a unos precios políticamente rebajados. Y ahora eso se empieza a acabar. Entonces, claro, 77.000 millones al año de déficit no solo es que es mucho dinero, que lo que dice Elisa es verdad, eso queda como deuda y va a pesar sobre nosotros, sobre todos nosotros, en los impuestos que vamos a tener que pagar, porque eso es así, ¿no? Es que puede haber un momento en que el mercado esté saturado de deuda española. Y eso va a pasar, eso puede pasar, mejor dicho, no va a pasar, pero puede pasar. Entonces, el que no solo es un problema de que es más cara, que lo es, que probablemente se acerque más al 4,5 que al 3,5 el tipo de interés dentro de un año, es que el mercado no va a estar dispuesto a comprar toda la que pongas en el mercado, aunque le pagues el 4,5, aunque le pagues el 5. Va a decir, no, yo ya he corrido bastantes riesgos con ustedes aprietes el cinturón, por desgracia. Entonces, antes o después, y desde luego, probablemente incluso, desde luego en el año 23, es posible que entre unas cosas y otras el apretón fiscal no se produzca, pero a partir del año 23 vienen exigencias muy claras por parte del mercado y de la Unión Europea. Y en ese sentido, nuestro presupuesto parece... Es decir, el hecho de que, según se aprueba la ley de presupuestos, al mismo tiempo que se está discutiendo la ley de presupuestos, el Gobierno esté aprobando todos los viernes medidas nuevas de gasto que no están en la ley de presupuestos, ya te indica que es imposible saber dónde vamos a acabar. Y eso nos está pasando constantemente. Nuevas medidas. Pero dígame, si acabamos de aprobar unos presupuestos, se supone que esos presupuestos tendrían que contener las nuevas medidas, porque tampoco ha pasado nada nuevo. Entonces no serían nuevas. Bueno, pero es que estamos constantes. Entonces creemos que esto es una expansión que no tiene límite. Y eso es falso. Y por desgracia, este gobierno o el próximo muy pronto se va a encontrar con la pared de la realidad. Y ahí, los ajustes presupuestarios, como se nos han ido olvidando, pero son muy duros, ¿no? Ahora seguimos con el debate. Antes nos vamos a una breve pausa de publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta. Eso tiene que ver con Apple. Como cada semana, el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tienen preparadas para vosotros. Lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde estará de nuevo por el Club Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. Es la responsable de los ritmos circadianos, del descanso y regeneración del cerebro, el portal del alma. El jueves 16 de febrero a las 7 de la tarde miramos la arquitectura a través de Blanca Lledó. Nos hablará de la vivienda colectiva contemporánea poniendo como ejemplo 3 edificios: Mirador, Celosía y Mare de Déu. El jueves 16 de febrero El Gato al Agua se va de gira. Disfruta de tu programa favorito en directo. Estaremos en Valencia. ¿Quieres venir de público?
Pues llama al teléfono del Club de Amigos o entra en su página web. El lunes 20 de febrero a las 7 de la tarde comienza el ciclo de Historia con José Javier Esparza. En este ciclo se hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América y en esta primera sesión nos centraremos en el origen, el problema de Colón y la ruta de Occidente. Martes 21 de febrero a las 7 de la tarde, en Ruta por España con Paco Huertas, nos paramos en la Sierra de Francia y sus pueblos medievales, como San Martín del Castañar y el Castillo de Miranda del Castañar. Los mejores pueblos medievales de Salamanca se encuentran en la Sierra de Francia. Para apuntarse a estas y muchas actividades más es muy fácil. Entra en la página del club en el apartado de agenda, llama al 91 616 2464 o escribe un correo electrónico a club@eltorotv.eu. Ya estamos de vuelta y como saben esta sería la hora de la sección de crónicas de Manicomio, pero hemos decidido colar a Julio antes para hablar de un asunto muy importante, de lo que sucedió ayer en el Tribunal Constitucional con ese recurso del Partido Popular a la ley del aborto. Antes de nada, vamos a ver cuáles han sido algunas de las últimas reacciones. Tras el Tribunal Constitucional avalar la ley del aborto vigente desde 2010, aprobada por Zapatero, y rechazar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hace 13 años, tanto las reacciones promoviendo la vida como el rechazo a la norma no han tardado en aparecer. Pero algo que ha llamado la atención es que el Partido Popular, que fue el que presentó el recurso, apruebe la decisión del tribunal. Mi opinión personal es, lo dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. El partido liderado por Santiago Abascal se mantiene firme en la posibilidad de cambiar la ley. El Tribunal Constitucional efectivamente ha dicho que la ley de Zapatero, fíjese si estamos ya retrotrayéndonos a épocas anteriores, no es inconstitucional. Que no sea inconstitucional no quiere decir que no se pueda cambiar. Esto es derecho positivo y por tanto nosotros seguimos aspirando a que las mujeres tengan más opciones y no decidir siempre por el camino del aborto, que para nosotros, como saben, pues no es un derecho sino un fracaso. Por su parte, la Conferencia Episcopal, tras conocer la resolución de la norma, sacó un comunicado en defensa de la vida, pidiendo una nueva ponencia. Afirman que esta decisión permitirá entender el aborto como un derecho constitucional, avalando la ley como ideológica, anticientífica y que promueve la desigualdad. Hacen un llamamiento a las administraciones que, en lugar de proclamar el derecho al aborto, promuevan iniciativas que ayuden a la mujer a vivir su maternidad, evitando ser abocada al aborto. La Asociación Provida Sí a la Vida ha convocado una manifestación en Madrid el domingo 12 de marzo a las 12 de la mañana por la defensa de la vida. Una decisión triste la del tribunal, y aunque muchos estén en contra de la vida, no va a frenar en la defensa y el derecho de la misma. Pues ya lo saben, el próximo 12 de marzo manifestación por la vida. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a este programa. Es un honor y además poder compartir con vosotros un día, desde mi punto de vista, muy importante. Muy importante por lo que pasó ayer con el Tribunal Constitucional, aunque no tenemos el fallo definitivo, pero sí que tenemos ya cuál es la posición, y la posición del Partido Popular, que yo creo que clarifica muchísimo las cosas, ¿no? Es decir, yo creo que, por supuesto, que Alberto Núñez Feijóo del Partido Popular tiene todo el derecho a defender programáticamente las líneas ideológicas, antropológicas, sociológicas, legislativas que crean oportuno. Eso, evidentemente, excluye la defensa de otros valores que otros partidos políticos, sin duda alguna, van a retomar. Es decir, la posición de Alberto Núñez Feijóo de ayer confirma y reafirma la necesidad de la existencia de Vox. ¿Por qué? Porque hay una parte muy importante de la sociedad española que no lo ve así. Es decir, cuando Feijóo afirma que, digamos, que la sociedad hoy española, 10 años después, que son 13, ha asumido con naturalidad esa ley, está diciendo algo que es verdad, es una obviedad. Lo ha asumido como ha asumido los indultos del Procés, como la sociedad española ha asumido que Capitán Aya se llame poeta Joan Maragall, como la sociedad española ha asumido que los etarras sean acercados a las cárceles del País Vasco, como la sociedad española ha asumido que en muchas partes de España no puedas llevar a tus hijos a aprender en el colegio en español, como la sociedad española ha asumido que dos tipos con bigote adopten a una criatura recién nacida o de pocos años, niño o niña, porque tienen ansias de ser papás, en vez
de respetar el derecho del niño a ser adoptada por un padre y una madre, como la sociedad española ha asumido, como la sociedad alemana asumió en el 33 que Hitler adoptara un montón de leyes que iban contra la naturaleza y que eran verdaderos crímenes, y la sociedad alemana eso lo asumió democráticamente. Por eso me parece que Alberto Núñez Feijóo ha clarificado muchísimo, ha hecho una cosa muy positiva, y es que cuando ha dicho que es un asunto que hace referencia y que afecta a la mujer, al mismo tiempo ha dicho que afectaba a la pareja. Yo supongo que quería referirse al padre, es decir, que efectivamente en este asunto hay un padre y una madre. Lamentablemente Alberto Núñez Feijóo no ha recordado que hay una tercera persona, que se llama Nasciturus, y que es el que muere y que es la víctima. Por tanto, no, en el tema del aborto no hablamos de una pareja, sino de una terna. Hablamos de tres. Y cuando la ley, cuando la política se olvida del tercero, está negándole sus derechos, su derecho más fundamental a nacer, el derecho a la vida, y creo que eso para una sociedad es un principio de suicidio, es algo completamente insostenible, y es verdad que la sociedad española hoy dulcemente acepta los 100.000 asesinatos al año, sin problemas, es verdad. Pero es verdad que todos estos años el efecto pedagógico de la propia ley, el absoluto impacto de los medios de comunicación y del entretenimiento mundial, propiciado por las series, por las películas, auspiciando y proponiendo el aborto como una solución natural, todas esas cosas, la propia ley, pero también el silencio de muchos agentes sociales que deberían haber hablado y se han mantenido en silencio, han propiciado que hoy sea aceptado naturalmente. Pueden ser aceptadas muchísimas cosas. En el pasado, la sociedad democráticamente ha aceptado muchísimas cosas, pero eso nunca ha legitimado ni la muerte, ni la tortura, ni el asesinato, ni los actos contra la naturaleza. Así que hoy se ha reafirmado la absoluta necesidad de la existencia de Vox, se ha clarificado la posición del Partido Popular, a la que tiene completamente todo el derecho, y además esa sentencia ha hecho que por fin la Conferencia Episcopal Española haya abierto la boca, lo cual es realmente admirable y fenomenal, porque además el comunicado que han emitido es de una pulcritud, de una seriedad y de un rigor extraordinarios. Francas. No, solo añadir, es que no, me parece que lo mejor es callarse, pero añadiría la nula defensa de la vida en los últimos 30 años o 20 años. Por parte de entornos políticos, entornos mediáticos, incluso entornos conferencias episcopales, etcétera. Pues es evidente. Sí, creo que clarificó mucho lo que dijo Feijóo ayer, y no clarifica, pero me deja asombrado todos los titulares de toda la prensa, que es que el Tribunal Constitucional avala la ley del aborto. El Tribunal Constitucional no avala nada. El Tribunal Constitucional lo que hace es cargarse una ponencia. Entonces, lo que da a entender es que la va a avalar, pero no avala nada. Entonces, incluso Televisión Española empezaba con el propio experto que avala la ley, pues no avala nada. O sea, no hay sentencia. La habrá, pero no la hay. Con lo cual, esa es la manera de manipular para darnos por hecho que esto ya no haría falta ni que lo contemplaran, que ya se da por hecho. Sí, pero todo hace indicar que va a ser así. Sí, hace indicar que va a ser así, y hace indicar que así como ahora nos avergonzamos de la esclavitud, dentro de unos años nos avergonzaremos del aborto. En el tema este, que es el tema del aborto y de los derechos de los padres, la madre, el padre, el nasciturus, como ha dicho Julio, es un tema que la sociedad española había llegado a un equilibrio con la ley de supuestos. Quiero recordar, porque la gente no se acuerda, ¿no? La ley de supuestos fue gracias a Alianza Popular, que fue la que se opuso a la ley de plazos de Felipe González y lo ganó en el Constitucional. El Constitucional cambia ahora de posición. Bueno, los tribunales constitucionales cambian en el mundo de posición. Estados Unidos ha cambiado justo al contrario, ¿no? A mí lo que me preocupa desde el punto de vista político de esta situación, aparte de las consideraciones morales, es que hay una obligación de todo responsable, público o privado, de abstenerse en asuntos en los que no tenga independencia. Eso es una obligación. Es decir, si tú estás en un consejo de administración y tu mujer o tu hijo se presentan a un concurso de esa empresa para llevarse un contrato, tú te tienes que abstener. Te tienes que abstener, es obligatorio. En la administración pública todavía es más obligatorio. Y en la judicatura, aunque el Tribunal Constitucional sea un tribunal político, me parece a mí que es imprescindible. Esta sentencia, cuando la exista, y tienes razón, José María, que no la conocemos todavía, pero vamos, nos la están diciendo, está más clara que la luz,
va a tener un problema de abstenciones. Sí, sí. Claro, si tú te has manifestado públicamente sobre un tema, no puedes ser juez de ese tema en el sistema judicial español. Exacto. Está prohibido. Yo no sé si ni siquiera si cometes una falta, yo creo que sí. Pero vamos, yo no soy jurista. Entonces, esto empieza como empieza y después ya veremos cómo acaba. Pero si la obligación de abstenerse desaparece en el Consejo de Ministros, en los consejos de administración, en el Tribunal Constitucional, en el juez de la esquina, estamos entrando en un camino, estamos retrocediendo decenios. Porque la obligación de abstenerse es una cosa importantísima para garantizar la independencia del que toma una decisión administrativa, empresarial, financiera, judicial, penal o constitucional. A mí me parece que los responsables del Tribunal Constitucional, que desde luego es clarísimos quiénes son, bueno, tienen que pensarse muy mucho por el camino que empiezan, porque estas cosas empiezan por un camino y después acaban como acaban, ¿eh? Después las instituciones es que la gente no respeta las instituciones, es que las instituciones han perdido prestigio. Bueno, claro. Es muy fácil tener el poder de que yo decido lo que es la Constitución. Fíjense qué poder tienen estos señores. Estos señores deciden ellos lo que es la Constitución bajo su criterio, sin que nadie les pueda... Esteban González Pons en televisión, de las cosas más sensatas que ha dicho, como uno de los que avaló el texto de la recusación el otro día, se plante en Estrasburgo, el Constitucional español tendrá grandes problemas. Bueno, porque pues no solamente en esta ley, sino en todas las futuras le va a caer un palo, porque eso Estrasburgo no lo pasa. Mis noticias es que va a haber un recurso a Estrasburgo. Sí, por parte de amigos míos me lo han dicho, que va a haber un recurso a Estrasburgo. Pues, y bueno, pues tenemos un problema. Es que el poder tiene sus límites y eso es imprescindible en una sociedad democrática avanzada e inteligente, diría yo. A mí de esta sentencia, independientemente de las consideraciones morales, que son las más importantes, si quieres, hay una consideración de que, ojito con no es el derecho a abstenerse, es la obligación de abstenerse. Es obligatorio en las actividades públicas y en las privadas. Y hay sanción, ¿eh? En el Estatuto del Jurídico en España hay una sanción cuando no te abstienes. Bueno, te pueden acusar, de administración desleal. Pero no te tienen que abstener. Es que te acusan de administración desleal. No te tienen que abstener. No. Te tienes que abstener tú. Es obligatorio, es una obligación. Pero no el resto. No es que el resto digan, si tú en una compañía mercantil le das un contrato a una persona por razones con vinculaciones económicas o familiares contigo, cometes un riesgo de que un accionista te acuse de apropiación indebida o de administración desleal, mejor dicho, no de apropiación indebida. A mí esto me parece peligrosísimo, tengo que decirlo. Yo no me quiero meter en temas políticos inmediatos, pero esto me parece peligrosísimo. Y bueno, ya veremos de estos polvos que vienen, ¿no? Sí, pero da la sensación de que Cándido Conde Pumpido este problema no lo ve, porque ha tirado por la vía directa con una velocidad y una sonrisa que a mí me deja alucinado. Este señor era jurídico, ¿no? Sí. Era fiscal. Fiscal general del Estado. Durante la aprobación de esta ley en el gobierno de Zapatero. Ya, pero se supone que sabe de leyes, ¿no? Era fiscal general, pero luego contamos también con 2 miembros más en el Tribunal Constitucional que son exmiembros de gobiernos socialistas. Entonces, al final ahí, por supuesto, hay que respetar las decisiones que se toman por parte de un tribunal, porque tú tampoco puedes coger y decir, pues no, me lo paso a la torera. Pero lo que está claro es hasta qué punto realmente estas 3 personas tienen la validez para decir y determinar, ¿no? Lo que ha dicho Rodrigo. Rodrigo Rato, que sé que se tiene que marchar. Muchísimas gracias. A otras cosas menos importantes, pero que requieren que yo la solución. Más urgentes. No más urgentes, pero que las tengo que arreglar. Entonces, muchas gracias a todos, a José Ramón, a José María, a Elena, a Elisa, y al conocido Alba. Julio. Alba, perdón, te estoy llamando mal. No te preocupes. Perdóname, Alba, perdóname. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad. Gracias. Les recuerdo que este domingo Vox presenta a sus candidatos en Murcia y nosotros, Ana Gullo se lo estará contando aquí en un programa especial de Dando Caña en directo desde las 11:30. El peor socialismo de Europa, el socialismo que pactó con ETA, el socialismo que ha traído a lo peor y que hoy está al frente del gobierno.
en Dando Caña y ahora sí, saludamos a Ana Gullo con sus crónicas de manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Hoy tenemos una historia que es de película. Una víctima de agresión sexual consigue escaparse gracias a un taxista. La menor de 17 años había sido supuestamente agredida sexualmente por un hombre de origen argelino de 25 años. Este le había forzado a mantener relaciones sexuales en plena calle. ¿Qué ocurrió exactamente? Los hechos tuvieron lugar en Bujaros, en Valencia, en la madrugada del pasado domingo. Según fuentes policiales, la joven conoció al sospechoso en una discoteca de Valencia y al volver a casa pidió un taxi. Pero además, al subirse al coche, el hombre la siguió y se sentó en el vehículo. Pero al no llevar dinero suficiente para realizar el trayecto, el taxi les dejó en un punto de la localidad. Y fue ahí cuando el hombre presuntamente forzó a la joven a mantener relaciones sexuales con él. Se bajó los pantalones e intentó violar a la menor. No lo logró gracias a la resistencia que la joven opuso. Tras lo ocurrido, la víctima pudo coger otro taxi y se sentó en el asiento del copiloto. Pero el presunto agresor la siguió de nuevo y se sentó en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, la menor pudo pedir ayuda al conductor y el taxista, al ver el alto grado de nerviosismo de la joven, los dejó en la comisaría más cercana. Cuando llegaron al lugar, el taxista lo que hizo fue avisar a la policía y ella ya contó lo que había ocurrido. Para matizar la cuestión, el detenido estaba en situación irregular en España y también tenía antecedentes policiales. Vaya. Sí. Vaya cosas pasan en España con los detenidos no expulsados, con los no detenidos fugados, con los que han entrado por la puerta de atrás. Y con los antiguos conocidos por la policía. Sí, es curiosísimo esto. Pues nada, alguien ha trabajado francamente mal y lo normal sería que pagara de alguna manera. La policía científica luego estuvo investigando el lugar donde habían ocurrido los hechos y se encontró pues, un preservativo usado, o sea que bueno, las investigaciones continuarán y luego vemos al final cómo es la tendencia, ¿no?, de esas agresiones sexuales. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la evolución desde el año 2014, ha incrementado con respecto a este año en un 30%. Las medidas que ha intentado aplicar la ministra de Igualdad vemos que no funcionan y es más, cada vez siguen saliendo más y más agresores a la calle. Unos 500 llevamos ya. Y los delitos con respecto a la violación también han incrementado. Desde el año 2019 encontramos 1.400, 2020 1.600, 2021, perdón, 1.600 y ya 2022 1.900. O sea, han incrementado también en un 38%. Con lo cual hay que felicitar a la ministra, me estás diciendo. No, yo lo digo, yo doy los datos, porque aquí se destinan un montón de dinero a presupuestos. De hecho, este año contábamos el otro día cómo ya se han destinado una partida de 18 millones de euros solo para campañas al Ministerio de Igualdad, que le subía únicamente, tenía una partida superior para hacer campañas Ministerio de Asuntos Sociales. Pero bueno, campañas que, como hemos visto y como hemos comentado en otras ocasiones, recordemos que este verano se editó un cartel en el que la chica que tenía una pierna ortopédica se la pintaron, a la que le faltaba un pecho le quitaron en el otro. Y es decir, hicieron ahí una cosa auténticamente grotesca. Yo no sé qué esperamos también desde el Ministerio. Realmente pensemos en unos datos, y es que España ha pasado de ser el país número 5 mejor a nivel mundial para nacer mujer al 14 con un gobierno socialista. El número 5 era en la época de Mariano Rajoy y el número 14 es actualmente con el señor Sánchez, con el que se declara el gobierno más feminista, resiliente, eco, todo. Entonces, la realidad de todo esto es que se están tirando más de 500 millones de euros de todos los españoles en hacer campañas y carteles que estás robando la imagen de mujeres, que te declaras feminista y que sales a hacer un acto diciendo yo soy feminista. Mire, señora ministra de Igualdad, si usted es feminista y si Sánchez es feminista, ustedes lo que tendrían que haber salido es pidiendo perdón y habiendo dimitido. La realidad de este caso, que por lo menos, bueno, el agresor pues ha sido, no sé si decir, amable de irse en el mismo taxi para que, lógicamente, tomen a ambos declaración. La realidad de España es que tenemos ya no más de 500 agresores que están viendo rebajadas sus penas. Es que ayer salió una noticia de que no está habiendo recuentos y que nos podemos encontrar con más de 900 casos, que hay más de 40 excarcelados ya, que hay uno en Lérida que ha realizado más de 17 violaciones y que lo han soltado, que hay otros lugares como en Segovia que con 20 violaciones tenía miedo el propio violador de reincidir. Los datos están ahí, pueden echarse las manos a la cabeza o decir que bueno, hay que dar un paso atrás. No, un paso atrás no, esto tiene que volver a como estaba.
Porque si no saben legislar, no tenemos la culpa el resto de los españoles. Que sepas que en Televisión Española ayer por la mañana o anteayer una periodista dijo que la SER había intentado comprobar los 400 y era mentira porque nadie tenía ni idea de esto y eran muchísimos menos. Lo digo porque para hacer claro, cuando cuantifica. Es una recopilación que los periodistas y los propios medios de comunicación van haciendo poco a poco, levantando el teléfono todos los días a los diferentes tribunales y a las diferentes audiencias, porque hasta la propia ministra de Justicia dice que no tienen un registro de quién sale a la calle o no. Pero digo que la SER lo ha intentado y no lo ha conseguido y entonces ha dicho que es mentira. Es un criterio Ana, muy bueno. ¿Qué otra noticia nos traes para hoy? Hoy traemos a la primera pareja transgénero india que ha dado luz a un bebé de un hombre trans en el país asiático. Él es Zahad, un hombre transgénero que se quedó embarazado de su mujer Paval, que también es trans. Es decir, de nacimiento él es una mujer y ella un hombre. El bebé ha nacido bajo el foco de todas las miradas. El embarazo ha sido viral en redes sociales y en su página de Instagram acumulan unos 14 millones de seguidores. La pareja decidió suspender temporalmente el tratamiento hormonal de Zahad para que pudiese quedarse embarazada antes de culminar la terapia. El nacimiento del bebé ha requerido de una operación quirúrgica debido a los cambios que había experimentado Zahad. La pareja convive en el estado sureño de Kerala desde hace 3 años y ambos habían comenzado una transición hormonal, aunque Zahad la interrumpió hace 1 año y medio por el interés mutuo de tener una vida y un bebé en común. Bueno, de hecho, en la India, por ejemplo, es conocido por tener varios estigmas contra las personas trans, pero aún así, en el año 2014, se reconoció por el Tribunal Supremo como el tercer género dentro de las personas trans. Hay que matizar una cuestión, es que, por ejemplo, Paval, que es esta mujer trans, o hombre, yo ya me pierdo, pero bueno, uno de ellos viene de una familia musulmana. Esto es para matizarlo, viene de una familia musulmana, entonces la repudian totalmente de su familia, él se va de casa y Zahad viene de una familia cristiana. También en su momento le tienen que echar de casa porque al final es un tema que las familias no reconocen abiertamente en la India. ¿Qué ocurrió? Que después del embarazo y después de que esas dos personas se pusieran a salir o se pusieran a tener esa relación, la familia de él, o sea, del cristiano, sí que le acepta otra vez y es la que le ayuda para que puedan tener pues toda esta vida en común, mientras que la otra familia no quiso saber nada. Pues para un detalle. O sea, que tendrá abuelos paterno-maternos o materno-paternos, no se sabe, pero no tendrá abuelos materno-paternos, paterno-maternos tampoco se sabe. Es decir, que pobre chaval. El hombre trans embarazado nació mujer, y su pareja, que es mujer trans, nació hombre. Sí, eso sí. Vamos a intentar explicarlo. Sí. Para que se entienda muy fácil. ¿Recordáis cuando ofrecían $1 millón si un hombre se quedaba embarazado? Pues ha habido unos tipos que han encontrado la solución. Coges a una mujer, la autodenominas hombre y se queda embarazada. Ya está, $1 millón. Con lo cual puedes hacer miles y miles de millones de dólares. Entonces, ya está. Es decir, sencillísimo. ¿Os acordáis? También daban $1 millón, me parece que por los filtros de Marlboro o por los, no sé, por las tapas de Coca-Cola o por los, ¿no? Si aglutinabas una tonelada de tal, te daban... ¿No os acordáis aquello? Sí, que pues había una cosa muy famosa que decir, si el día que un hombre se queda embarazado, a ese le damos un... Ahora podemos embarazar a... todos, la mitad de la humanidad, que son mujeres, basta con que vayan al registro civil y digan que se autoperciben hombres, se ha terminado la película. Sí. O sea, a ver si entendemos. O sea, hemos llegado a un punto en que sí, el sexo, que es algo biológico, inevitable, elocuente, definitivo, natural, todo lo que queráis, obvio. Determinante. Si el sexo XX o XY lo decido yo en función de lo que siento, lo que me parece, lo que me apetece, lo que un día deseo, tal. Todo lo demás puedo autopercibirme como me dé la gana. O sea, si en algo en lo que nada puedo hacer, porque he nacido así, como dice la ley de Ayuso, en la ley trans de Ayuso, ¿no? Cuando en el primer párrafo del capítulo 1 dice el género se autopercibe tal, y nada tiene que ver con la asignación que se ha hecho al nacer, una asignación que no se sabe de quién la ha hecho. Bueno, si eso es así, yo me autopercibo como chino, como un tipo de 1,98, como una chica de 22
o me autopercibo como Albert Einstein. ¿Y médico? O me autopercibo como médico. Como médico. O médica. O médica. Claro. O como mesa, si quieres. Ya está, me autopercibo como quiera, porque si puedo cambiar con mi autopercepción la biología, mi sexo, puedo... Hombre, no me jodas. Además, es una no me anécdota. voy a autopercibir Claro. como psicólogo. Claro. Lo que ocurre O como aquí lince. como Coño, es que, quiero decirte, pero llega un momento en que, joder, estas tertulias están bien, ¿no? Pero, joder, es un poco cansado tener que Pues llevamos esforzarse por demostrar un par de años lo con esto, evidente. Es que tenemos que esforzarnos por demostrar lo evidente. O sea, estamos en una sociedad que ha perdido completamente la razón. Acordaos cuando había un autobús que cruzó Madrid que ponía algo que los niños tienen tirí y las niñas tienen tará, que tuvo unos problemas, lo metieron, lo quitaron, no lo metieron en la cárcel al dueño. ¿Cuántos años hace de eso? Pues 6, 7. No sé. Fíjate lo que dura. Eso de que yo soy lo que no soy y dejo de ser lo que no he sido y seré lo que no quiero ser. No hay Nunca más. manera, no hay manera. Pero recordad lo que yo explico en el artículo este de Rebelión en la Granja que he colgado en Ya lo he Telegram. subido a mis redes. Dios perdona siempre. El hombre algunas veces. La naturaleza nunca. Eso le gusta mucho a Alba que lo recordemos. Porque siempre me lo dices. La Bueno, siempre lo dices aquí en Dando Caña. no perdona nunca. Bueno, tenéis el artículo en Telegram, ojalá podáis entrar en esto. Yo esta tarde, los que estéis en Telegram, que sepáis que a las 6 de la tarde quiero hacer un streaming, un directo, solo en Telegram, para los que estéis en Telegram y los que queréis apuntaros, en ese momento, para tratar de ver vuestras opiniones sobre este asunto del fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley del aborto y la posición del Partido Popular en este tema, que me parece que va a dar muchísimo que hablar a la sociedad española, porque evidentemente unos están de acuerdo, otros no, pero es evidente que hay una parte muy importante de la sociedad española que no acepta esta ley, muy importante. Y Julio, en tu Telegram tienes que colgar también el vídeo que me pediste el otro día del niño por el tobogán, que volví a verlo y dije, y no lo ha puesto. No, pero lo quiero poner, efectivamente es una preciosidad y un canto a la vida maravilloso. Y bueno, ojalá os deis de alta en el Telegram esta mañana, esta tarde, cuando os apetezca, y a las 6 de la tarde estaré en ese streaming en directo en el canal. Elisa. Sí que quiero decir que acaba de salir la presidenta Ayuso haciendo una serie de declaraciones, entre ellas diciendo que se producen 100.000 abortos al año en España, que eso es algo que nos tiene que llevar a todos a la reflexión de realmente qué está pasando y que, por supuesto, que dentro de sus competencias, y ya aquí se conoce, lo que hay que hacer es favorecer la vida, ayudar a las familias. Sabéis que tenemos este cheque de ayuda a la natalidad, de fomento de la natalidad en la Comunidad de Madrid y que hay que intentar evitar que se produzca este fin que es pues, el aborto, ¿no? Hay que luchar por todos los medios, ver de qué manera la política puede ayudar a que no se llegue con todos los medios que tenemos, gracias a Dios, hoy en día al alcance de la mano. ¿Sabes qué ¿no? pasa? Que eso solo se puede hacer, lo que tú acabas de decir, que está muy bien, si les explicas por qué. ¿Por qué hay que evitar que se llegue al aborto? No, pero vamos a ver, hay que evitar, Elisa, hay que evitar ¿Por llegar qué? siempre a lo indeseado. ¿Y por qué es indeseado? No, me refiero, hay que evitar llegar a un punto en el que tú digas, pues por una posición económica no puedo tener una criatura o no puedo sacarla adelante. Es que eso no puede ser un motivo para llegar al aborto, que es por desgracia uno de los mayores motivos por los que... Elisa, ¿qué es el aborto? No, el aborto pues es acabar lógicamente con una vida. Lo entendemos de esa manera. Elisa, lo entendemos de esa manera. Matar. Pero, y acabar con una vida es exactamente, Matar. o sea, pero que Si es lo matar, que queremos decir con esto es que hay que reflexionar todos juntos, todas Elisa, las fuerzas que sí, políticas. que hay que reflexionar, y que hay que ayudar a la mujer embarazada. Y hay que poner medidas. Pero la mejor ayuda para que le esto. puedes dar, Elisa, es primero decirle qué es lo que va a hacer. Creo que, creo que cualquier mujer lo tiene tremendamente claro. ¿O no? Lo tienen tremendamente claro. Pero, por supuesto, porque no tenemos que pensar que las mujeres no saben lo que van a hacer cuando van a hacerlo. Porque yo creo que todo el mundo somos muy conscientes. Pero, sobre todo, que tenemos que trabajar los poderes públicos para evitar esto con políticas más favorables, para ayudar a esa maternidad, con ayudas, con que no se vea una mujer abocada a esa situación,
que sin duda es compleja, es terrible y es dura, y quería decirlo porque justamente ha salido a hacer esas declaraciones y que se conociese. Ahí dices que toda mujer lo tiene terriblemente claro. Hay un problema para eso, es empírico, que cuando había rescatadores delante de la clínica Dator, te dicen que no sé qué porcentaje, hablando con la mujer, han evitado que aborte, con lo cual ya se ve que había unas cuantas, debe ser casualidad, y no son pocas, que no lo tenían nada claro. O sea, lo tenían tan oscuro que simplemente cuando les ha dicho a alguien, ¿lo has pensado? En muchas ocasiones es un problema a nivel económico lo que está llevando a eso. Entonces, Elisa, eso hay que evitarlo ese mismo por partido todos los medios. De Isabel Díaz Ayuso, Elisa, que yo te acepto lo que me estás diciendo y me parece bien que defiendas esa posición. Además es justo, tú perteneces a ese partido. Pero es que el Partido Popular acaba de aprobar en el Senado las enmiendas del PSOE para que no se le pueda facilitar ya más información. Y ninguna comunidad autónoma pueda legislar en el sentido que se pueda facilitar más información a las mujeres para que se participen en el partido. Eso lo acaba de aprobar la semana pasada en el Senado el Partido Popular. Entonces, a mí me parece que está bien que cada uno de los dirigentes del Partido Popular manifieste su opinión. Solo faltaría, como lo manifiesto yo, en libertad. Pero hay que ser consecuentes con eso. Hay que ser enormemente consecuentes con eso, porque si no, es que es lo que le pasa a Isabel Díaz Ayuso con las leyes trans de Irene Montero, que coges la que ella aprobó siendo vicepresidenta o viceconsejera de la Comunidad de Madrid, y el primer párrafo ya te dice que lo del sexo. Ciudadanos. Vamos a ver, es que aquí hay que decirlo todo. Pero lo habéis derogado, Elisa. Que hay que decirlo todo. Pero es que, vamos a ver, es que creo que ese actualmente es el menor de los problemas de las familias madrileñas. Vale, de acuerdo. El menor de los problemas. De acuerdo. Porque no llegan muchas a final de mes. Hay que trabajar porque las familias puedan tener una educación libre, puedan tener un empleo, puedan tener una vida en completa libertad. Creo que justamente eso es... Pues si quieres una vida en completa libertad, deroga cuanto antes esa ley porque no la tenemos. Perdón que os interrumpa y zanje este debate, pero es que tengo desde hace unos minutos esperando a Juan Zaragoza. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Bueno, dentro de muy poquito creo que tienes una cita con el Club de Amigos. Sí, el lunes a las 6:30 tenemos una conferencia. Cuéntanos un poquito sobre qué vais a hablar. Pues es una conferencia sobre la glándula pineal. El título de la conferencia es La glándula pineal, el portal del alma. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la historia de la glándula pineal, que es una de las glándulas desconocidas del cuerpo, de las que menos se conoce, aunque últimamente se han publicado bastantes estudios y hablaré un poquito sobre esto. Pero básicamente la glándula pineal es la responsable de la producción de melatonina, y eso hace que se regulen los ritmos circadianos y los ritmos de las estaciones, que durmamos por la noche, que descansemos, que el cerebro se limpie de proteínas y de tóxicos que puede ir acumulando. Y también la glándula pineal es la responsable de la producción de una molécula que se llama DMT, que es la responsable, en cierto modo, de esa capacidad que tenemos espiritual o de conectar con Dios. Pues invitamos a todos los que nos están escuchando a que se apunten cuanto antes a esta conferencia, y ya no te dejamos desvelarnos más para que estén todos ahí el lunes. Vamos a dejarles el número de teléfono para que cuanto antes se apunten el lunes 13 de febrero a las 6:30 de la tarde, esta conferencia interesantísima de Juan Zaragoza. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer, como siempre. Muchas gracias, Juan. Un abrazo a todos. Para apuntarse, ya lo saben, al igual que les explicaba antes con la gira del gato al agua, la página web clubdeamigos.eltorotv.com, simplemente hacen clic en el lunes y ahí se pueden apuntar directamente, o si no, el número de teléfono 91 616 24 64. Vamos a hablar de otro asunto, porque este fin de semana son los Goya, que como saben se celebran en Sevilla, pero nos ha llamado la atención una de las... ¿Los Goya o los Oscar? Los Goya. Los Goya. Es que alguien ha dicho que eran los Oscar. No, los Goya. Sí. Y llama mucho la atención una de las películas, que es además la favorita para la mejor película de animación, porque rememora y aplaude a dos etarras.
La alfombra roja de los Goya ya se empieza a desplegar, lista para que pasen los mejores actores de España. Sin embargo, parece que este año el objetivo es otro, blanquear a ETA. Los premios de este año incluyen entre las cintas nominadas a la categoría de Mejor Película Animada a una que mitifica la fuga de prisión de 2 presos de la banda terrorista en los años 80. Black is Belcha 2 Ainhoa es el nombre de la película que rememora con júbilo cómo 2 reclusos, Iñaki Picaea, alias Piti, y José Basarri Onandia, alias Sarri, escaparon de la cárcel en 1985. ¿Pero quién es el director de esta película? Pues se trata de Fermín Muguruza, fundador del grupo de rock radical Cortatu y coautor de una canción homenaje a otra fuga terrorista. Además, es amigo de Arnaldo Otegi, siendo uno de sus visitantes durante su etapa en la cárcel. En 1999 llegó a ir como independiente en las listas de H a las elecciones europeas y fue denunciado por la Asociación de Víctimas del Terrorismo por hacer apología de ETA. Arnaldo Otegi, por su parte, siempre le ha defendido. Siempre un amigo, siempre a mi lado, siempre con nosotros Fermín Muguruza, hasta que consigamos la libertad. Pero no solo ha sido Otegi el que ha mostrado su admiración por Muguruza. Otros políticos de izquierda como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón o Gabriel Rufián también lo han hecho. Estamos ante un constante blanqueo de ETA y un intento de silenciar a las víctimas y a la historia más oscura y terrible que ha vivido España. Bueno, aquí en esta mesa el único que tiene un Goya soy yo. Sí, es verdad. ¿Es cierto? Por Tadeo Jones. Bueno, ¿y qué te parece que esta sea una de las favoritas? A mí lo que me parece es que no sé qué cara va a poner Alberto Núñez Feijóo en la primera fila de los Goya cuando le den el premio a esta sinvergonzonería, a este desastre que es que la sociedad española asuma con normalidad esta película, que también la va a asumir con normalidad. Entonces, me parece que es simplemente vamos de disparate en disparate, y yo le aconsejo desde aquí a Alberto Núñez Feijóo, amigo mío y a quien aprecio y admiro por muchas razones, le pediría que no vaya a la entrega de los Goya, porque le van a poner la cara colorada cuando le enseñen esta película o premien a esta película. Es que se levante, se la van a poner ahí que por estar ahí y por estar y los otros que se levante y que se vaya en ese instante. Es una muestra, ya queda. Si lo menos que puedo hacer es en ese instante, como esta película sea ganadora, me levanto y ya está. Chao, papi. Me temo que en el Partido Popular la táctica va a acabar matando la estrategia. Y lo lamento de verdad, porque cada paso que están dando en el sentido de tratar de conseguir los votos de la izquierda va a acabar matando la estrategia final, que es el cambio social y el cambio político, que es de lo que se trata y para lo que está trabajando el Partido Popular. Si es que esa es la estrategia, sí, pero igual no es esta. Hombre, en principio tengo que creer que sí, que la estrategia del Partido igual Popular es el poder, es que Sánchez se vaya y que cambie el modelo. Igual es si el es poder. solo el poder, la verdad es que para ese viaje no hacen falta alforjas. Elisa. No, yo creo que al final esta película, bueno, pues o sea, es que leíamos hace poco que Arnaldo Otegi era un hombre de paz. Entonces pues es que sinceramente, con lo que ha pasado España, con lo que hemos pasado los españoles, con lo que es el terrorismo de ETA, que tenemos compañeros diputados en la Asamblea de Madrid, Marimar Blanco, Daniel Portero, José Virgilio, que han sufrido directamente en sus carnes lo que es ETA, que haya una película de animación que trate de blanquear o de dulcificar lo que es ETA, cuando ETA lo que son asesinos, son terroristas, asesinos, que por lo único que lucharon es por matar gente para tratar de calar un mensaje en la sociedad. Eso no se puede blanquear jamás, porque eso son manos manchadas absolutamente de sangre. Entonces me parece, pues no puedo, o sea, es que no alcanza mi comprensión cómo alguien puede hacer una película de esto para decir, oye, pues es que está bien, ¿no? No está bien matar nunca. Y si es más en clave del terrorismo que se ha sufrido, el dolor que se ha sufrido en España, que recordemos la manifestación cuando cuando asesinaron a Miguel Ángel Blanco, con las manos todo el mundo pintadas de blanco, que salieron en toda España, todo el mundo, sin importar la ideología política, porque eso era una auténtica calamidad. Y lo que no sabemos es si esta película ha sido financiada
Es por lo que el ICA, justamente iba a el decir, que Instituto tiene de Ciencias. subvenciones del Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco y de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Estaba intentando buscar el dato, pero no lo encuentro. No tengas ninguna duda. Y del ICA. No tengas ninguna Si duda. no hay subvención, no hay película. No tengas ninguna duda. O sea, porque sí, de Euskadi sí que me lo esperaba, pero lo que no sé es si del Ministerio de Cultura, sabéis que hay un organismo que se llama el Instituto de Ciencias Audiovisuales y otra, no me acuerdo de la última, que financia el 70 al 80% de las películas que se realizan en España. Es decir, y que, bueno, pues me extrañaría que no la tenga. Pero si no la tiene, por lo menos si alguien en el ICA tuvo sentido. La tenga o no la tenga, al final esto es lo que no se puede, lo que no se puede es blanquear algo que ha sido rojo y que ha sido sangre de españoles, además de todos los colores, que es que no olvidemos que ahora el Partido Socialista está cambiando su discurso en todo lo posible. Y entonces va a decir que H. Bildu es, pues eso, la paz hecha partido político, cuando no es así, cuando ha matado a dirigentes que están en sus propias filas, que estaban en el Partido Socialista. Esa es la realidad y realmente lo que me parece crítico de todo esto es que a través de una ley CELA, a través de estas películas, pues se intente eliminar esa parte de la historia como si no hubiese existido. Y hablando a qué destinamos el dinero público, en los últimos días se ha hecho muy viral, ha sido muy aplaudida Ana Obregón a través de las redes sociales por criticar directamente al gobierno porque no destina el suficiente apoyo en la lucha contra el cáncer. A raíz de esto hemos querido bucear en los datos, conocer cuáles son las cifras, cuánto se destina al año de dinero público de todo para esta lucha contra esta enfermedad y compararlo además con lo que se destina para otras cuestiones como por ejemplo para el Ministerio de Igualdad. El cáncer es una de las enfermedades que más casos diagnosticados tiene en España. Los de colon, próstata y mama son los que más enfermos dejan al año. Sin embargo, los casos de personajes públicos que lo han padecido o sus familiares están por desgracia a la orden del día. Ana Obregón, cuyo hijo falleció debido a un cáncer, ha sido uno de los personajes públicos que se ha mostrado más críticos con el gobierno y con el presupuesto destinado a la investigación de esta enfermedad. En este país, desgraciadamente, el gobierno no financia investigación en cáncer. Cada día mueren 300 personas en España de cáncer, siempre lo digo, es la pandemia silenciosa. Y como el gobierno se dedica a otras cosas, me voy a callar a lo que se dedica. Pero ¿cuánto dinero se destina a la investigación contra el cáncer en España? Los últimos presupuestos generales del Estado destinan 300 millones de euros a cerca de 1.000 proyectos para reforzar la investigación contra dicha enfermedad. 300 millones destinados a una enfermedad que cada año deja más y más enfermos. En 2021 alcanzaron los 285.000 casos y en 2022 los 290.000. Unas cifras que producen escalofríos pero que cada año van a más. No son pocas las ocasiones en las que los pacientes o familiares de cáncer se han quejado por poca inversión. Si lo comparamos con el Ministerio de Igualdad, nos podemos dar cuenta que, por ejemplo, solo tiene 40 millones más que atención el Pacto de Estado de Violencia de Género, un pacto que no funciona porque las mujeres asesinadas ascienden cada año con mayor rapidez, y un Ministerio de Igualdad que parece que hace leyes para favorecer a los abusadores sexuales. Las quejas de los pacientes con cáncer cada día son más fuertes ante un gobierno que intenta lo contrario, silenciarlos. Bueno, pues es una situación horrible que al final deberíamos estar ahí los primeros. Es una situación endémica en este país. Es decir, todo lo que suponga investigación, innovación, es decir, cualquier ese tipo de cosas no existe. Es decir, en este país se nos ha olvidado de que hay una parte del dinero que tendríamos que dedicar a este tipo de cosas, de un presupuesto de gastos entre Administración Central, organismos autónomos, Seguridad Social, ayuntamientos, diputaciones y comunidades, que vamos a llegar este año a 640.000 millones de euros, ¿le dedicamos al cáncer 300 millones? A ver, de verdad, o sea, es que esto suena a tomadura de pelo. No, es el 0,0001% de todo el presupuesto. Sí, en los países más avanzados, todo el dinero dedicado al tema de investigación, innovación y desarrollo supera en Estados Unidos el 5% del PIB. De acuerdo que hay mucho del dinero,
viene de donaciones, del modelo de donación que favorece la investigación y que en España no existe todavía ningún tipo de modelo fiscal que permita ese tipo de donaciones. Pero el 5% dedicado a la investigación produce muchos éxitos. En España le dedicamos una ridiculez. Y no solo el cáncer, y abarata costes. Y no solo el cáncer, porque el otro día leíamos en el diario ABC una entrevista a Jordi Sabaté, que como bien sabéis es muy activo a través de las redes sociales, denunciaba que pedían asistencia 24 horas para evitar la muerte de los enfermos por obligación, y lleva denunciando que Pedro Sánchez ya le prometió en el año 2020 que ayudaría a los enfermos. Sí que es cierto que en esto la Comunidad de Madrid va a abrir el primer centro residencial. Sí, el primer del mundo, centro ¿no? residencial para enfermos de ELA y bueno, ayer Jordi Sabaté sacó varios tuits en apoyo a la presidenta Ayuso, pero ya no solo es esto, es que hace 7 días en la propia Comunidad de Madrid se ha estrenado en el Hospital 12 de Octubre un centro de oncología experimental para que los especialistas puedan estar haciendo también pruebas allí y ver de qué manera puede haber nuevas terapias para el cáncer, que es una enfermedad con la que convivimos, que a lo mejor se ha normalizado demasiado la palabra, pero nos toca de cerca al final a todos, ¿no? Y creo que para lo que están los poderes públicos es para eso, pues para crear un centro residencial para las personas con ELA que no fallezcan de manera instantánea porque no pueden respirar, ¿no? Es que estamos hablando de que hay enfermedades que son terribles y que hay gente que pasa por encima de ellas sin importarles lo más mínimo. Eso sí, luego se harán una foto y la subirán en las redes sociales. Vamos, de hace 3 días que yo colgué en Telegram, en virtud del cual explican que la Comunidad de Madrid tiene un reconocimiento a nivel de tratamientos oncológicos similar al de Estados Unidos. Es decir, que el nivel de la Comunidad de Madrid de los centros oncológicos, son 30 por lo visto, de atención específica a la oncología, está a la altura. Todo el mundo conoce que efectivamente hay muchos de los grandes hospitales del mundo que más trabajan y mejor trabajan la oncología están en los Estados Unidos. Bueno, pues la Comunidad de Madrid está a ese nivel, ni más ni menos. Por Público tanto, y privado. Sí, por tanto, yo creo que es decir, todo lo que se diga en torno a esas cosas, sobre todo en el tema de la sanidad en la Comunidad de Madrid, suele ser habitualmente mentira. La Comunidad de Madrid tiene una sanidad en muchos aspectos extraordinaria. Sí. Pedir que sea perfecta sería como pedirle a cualquier ser humano que sea perfecto. Pero es verdad que tiene unos niveles de atención que ya les gustaría a algunos países europeos, por lo menos algunos que yo conozco, que ni de lejos tienen la seguridad sanitaria y la atención sanitaria que tiene la Comunidad de Madrid. Y hospitales públicos alucinantes. Sí, sin duda. Y en oncología infantil, que somos líderes en España, sí que quiero, de paso, aquí contaros una campaña que lanza la Fundación Aladina todos los años, que es el Pañuelo Challenge, que es para el 15 de febrero, todo el mundo ponerse un pañuelo y etiquetarles para luchar también contra ese cáncer infantil, pero que realmente somos pioneros. Tenemos que seguir trabajando en ello, no solo con el ELA, sino con el cáncer, con enfermedades que al final parece que no nos tocan hasta que las tenemos cerca o las padecemos Yo nosotros las he tenido mismos. muy cerca en uno de mis nietos y las sigo teniendo, y os aseguro que la atención que ha recibido concretamente en este caso en un hospital como Montepríncipe en temas de oncología es extraordinaria. Es decir, un niño que cuando tenía 2 años ya tenía ese problema oncológico grave, severo, está hoy con 12 años, sigue pues va al colegio y hace una vida normal y es un niño estupendo y, en fin. Yo publiqué hace como cosa de 2 meses un artículo donde hacía un análisis, es decir, oficial de todos los datos, todos los médicos que tienen todas las comunidades divididos por cada una de las áreas, especialidades, atención primaria, etcétera, etcétera. Y lo que decía es, la huelga de Madrid es por un 0,2%, porque la atención primaria de Madrid está un 0,2% por debajo de la media. En todos los demás indicadores Madrid está muy por encima de la media, y en algunos de los indicadores, caso de urgencias y caso de especialidades, estaba en el top
Claro. En el top. En cambio, en atención primaria es cierto, tiene un 0,2%, Claro. 0,2% por debajo de la media nacional. que al final y el eso, problema- o sea, yo decía, esta huelga no es una huelga. Es una huelga política, y que tenemos es una un huelga por un problema. 0,2%. Es que no tenemos médicos, de verdad, y lo ha dicho la presidenta un montón de veces, por favor, si hay médicos que de verdad quieran trabajar, aquí hay espacio y se están mejorando todas las condiciones posibles, pero un sindicato que no quiere llegar a un acuerdo es que realmente cuando tú has salido un audio y un correo electrónico que dicen que esta huelga hay que alargarla lo máximo posible, decidme qué puede pensar una persona. Ostras, pues es que a lo mejor no es lo que todos estábamos pensando. La realidad es que a la señora García de Más Madrid lo único que le interesa es retorcer el dolor, retorcer muertes. Es lo único que le interesa. Bueno, no a Mónica García, a toda la izquierda. Es a lo que se dedica. Cada vez que algo no les funciona bien, atacan a lo personal, intentan atacar por la sanidad y bueno, pues es Están que tenemos... imponiendo su modelo y en vez de hablar de que queremos una sanidad universal, gratuita y de calidad, se empeñan en que sea universal, gratuita y pública. Pues no, pues no. Queremos que sea universal, gratuita y excelente. Y que la prestación la haga un privado o pública. Y no se empeñen ustedes en seguir acumulando funcionarios que creen que les van a ser fieles a la hora de votarles. No, porque además encima los tienen ustedes mal pagados, los tienen ustedes maltratados, no es posible medir su eficiencia, no se pueden auditar sus resultados. Es decir, es un disparate lo que están haciendo. Pero como quieren ideológicamente imponer su modelo, pues mire, no, porque su modelo no funciona. Julio, un minuto ¿Qué? para que nos cuentes que estás En el publicando en Telegram. En el Telegram voy a centrarme mucho, por supuesto, en el tema del fallo sobre el aborto del Tribunal Constitucional, en la posición del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo específicamente en este asunto. Me parece que ha llegado el momento de, bueno, y ellos han decidido poner las cartas sobre la mesa y me parece muy bien, para que todo el mundo pueda ver las cartas. Y a partir de ahí que cada uno decida en libertad lo que quiere hacer. Yo desde aquí voy a defender el derecho a la vida de los no nacidos y que tutelemos y protejamos hasta el límite la vida de cada uno de esos niños. Y el domingo te vemos en Murcia. Si Dios quiere, sí. Me voy para Murcia y ahí, o en la Pequeña Taberna, o en la Virgen del Mar, o en algún sitio donde Además, creo que va a hacer me encuentre buen tiempo, con un montón de murcianicos. Me apetece muchísimo. ¿Va a hacer buen tiempo en Murcia? Eso dicen. Bueno, pues yo os haré de corresponsal allí con muchísimo gusto, siempre y cuando me tratéis bien, claro. Eso sabes que siempre es así. Y esta tarde a las 6 en el canal de Telegram hacemos un streaming para hablar de todo esto. Hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de la mañana en Dando Caña. Les recuerdo que el domingo a las 11:30 tienen una cita con el Toro Televisión para seguir en directo el acto de presentación de candidatos de Vox en Murcia. Que tengan un feliz fin de semana.